Muchísimas gracias, muchas gracias y bienvenidos. Feliz 2023. Espero que los Reyes Magos hayan acertado con sus regalos. Conmigo no mucho. Les pedí estar como hace 10 años y en vez de traerme una crema antiarrugas, un tinte capilar o uno de esos arreglillos estéticos que dicen se hace el presidente, me traen de nuevo la turra catalana. Vuelve el procés. ¡Qué horror! Eso sí, tienen difícil superar el ridículo de la última vez. Ay, volverá Marta, la que declaró que la policía española le había roto los dedos uno a uno. Eso es mucha maldad, dijo. La inolvidable Marta, que nos sorprendió luego a todos tecleando hábilmente su móvil con sus deditos rotos. Marta tenía superpoderes, inventaba milongas, eso o tenía los dedos de goma. También dijo que le tocaron las tetas y viendo lo de los supuestos dedos rotos, me la imagino frente a la policía tal que así. ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? Volverá el karateca, ¡ay!, que hacía el gilipollas frente a la paciente policía. Seguro que alguno de esos antidisturbios es mujer. Solo ellas están acostumbradas a aguantarnos a los tíos haciendo el idiota para llamar su atención. Asomará de nuevo Joan Canadell, que era presidente de la Cámara de Comercio catalana y tras sus éxitos ascendió a diputado. Joan llevaba de copiloto a Puigdemont en su coche. Bueno, a su careta de cartón. La de carne, hueso y cemento armado estaba en Bruselas dando clases sobre cómo ser un valiente catalán. Los indepes poniendo la careta en el asiento del copiloto, mientras él escapaba de España escondido en el maletero. En plena pandemia, Joan promovió la mascarilla indepe sin demasiado éxito. Bueno, sin éxito alguno. Joan presidía la Cámara de Comercio por ser indepe, no por ser buen empresario. Si hubiera sido buen empresario, se habría declarado español, como todas las grandes empresas en Cataluña. ¿Los Jordis volverán a subirse al coche de la Guardia Civil? Hace unos meses no lo creíamos posible. La cárcel es lo que tiene, cierto efecto educativo. Pero ahora que Sánchez les ha quitado el castigo, quizá lo intenten de nuevo. Es una lástima que ya no les podamos volver a enseñar la diferencia que hay en el idioma español entre las palabras encima y dentro. Sor Lucía Caram quizá vuelva a declararse enamorada de Artur Mas. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia? Santa Teresa se enamoraba de Dios, Sor Lucía de un caradura. En fin, espero que no le dé por escribir poemas. Vivo sin un vis a vis y a mi Artur Mas espero que muero porque no muero. La manifestante Chanel volverá a sus andadas. La oprimida clase trabajadora indepe no se manifiesta con una bolsa cualquiera. Faltaría más. Eduard Pujol, en ocasiones, verá espías en patinete. Como siempre, dependerá de la calidad de lo que le pase el dealer. La Asociación de Astrólogos por la Independencia fallará de nuevo en sus predicciones. Pero bueno, seamos justos. Eso también le pasa a los astrólogos españoles. Los dirigentes indepes tomarán de nuevo el pelo a la gente. Amagarán con largarse, pero se quedan al estilo vasco, subvencionados por esos madrileños, extremeños o andaluces a los que tanto desprecian y a los que ojalá algún día se les hinchen las narices. Yo solo le pido al 2023 que podamos de nuevo enseñarles a toda esa fauna ridícula una lección maestra, breve y necesaria que verbalizó aquel trabajador español. Ay, la República no existe, idiotas. Oh, no soy el único con el que los reyes han fallado. Otro que tampoco estará muy contento con su regalo es el exdirector de Catalunya Radio, que pidió una pulsera con cadenita a juego y puede que le traigan unos grilletes. Todo comenzó en la cena de empresa. De camino al evento, le dijo a una de las jóvenes periodistas que estaba aprendiendo muchísimo de ella, entre otras cosas, a deconstruirse como hombre. Esta es una bandera roja como una catedral. Si alguna vez lo escuchan, salgan corriendo. Después, agredió sexualmente a otra de sus trabajadoras en el local donde celebraban la fiesta. Seguro que le echará la culpa al cartel del lugar, que estaba en español. Ponía barra libre de copas y debió entender barra libre de culos. Pero no acabó ahí la cosa. En el taxi de vuelta a casa lo intentó con otra. Ahora dirá que le dijeron de coger un Uber y entendió una ubre.
para que luego digan que en Cataluña no hay problemas con el español. Si se preguntan cuáles serán las consecuencias de semejante comportamiento, pues no están claras. Tengan en cuenta que es indepe y hablamos de Cataluña. Al de Esquerra, que aconsejó elegir de consejera a la candidata que tuviera las tetas más gordas, acaban de ascenderlo a la presidencia del Puerto de Barcelona. Así que puede que pronto veamos a este otro dirigiendo TV3. Dios los cría y el independentismo catalán los junta. Y Zeta le dio trabajo a la hija de Pere Navarro, otro alto cargo catalán, tras una entrevistilla de, 15 minutos. En Cataluña no tienes un cargo si no eres indepe o sociata. Y Zeta también ascendió socialmente tras hacerse sociata. Antes probó con la carrera de Económicas, pero le expulsaron tras repetir el primer curso 5 veces. Van de socialistas, pero se comportan como el típico niño consentido. Seguimos con Esquerra, con su marca blanca, Compromís. Lanzan una campaña sobre los cuñaos. Los cuñaos son los que pagan el sueldo a los cargos públicos de Compromís. ¿Notan algo especial? Exacto, al más puro estilo nacionalista catalán. Los buenos hablan en valenciano y los malos en español. Conociendo su entorno, tiene su lógica. El marido de Mónica Oltra debía abusar de la menor en español. Mónica siempre habla en valenciano, pero aquí mintió en español. Es que yo no encargué ese expediente. Yo no encargué ese expediente. Deben creer que todos somos iguales. La Esquerra auténtica le ha pedido a los Reyes el juego de médicos versión catalana. Ahora, cada vez que te hagan un tacto rectal en uno de sus hospitales, habrá un inspector de la lengua para comprobar que no dices ¡ay! En español. También habrá inspectores de la lengua en las universidades para comprobar que se aplica el catalán hasta en los ratos libres. Ojito, jugando al mus en la cantina, no vayáis a usar palabras en español. Recordad, no se dice pitos, se dice xiulets. Y no se dice cerdos, se dice Puigdemont o director de Catalunya Ràdio. Nacionalista hiperventilada acosando a un trabajador. Estic advertint que tots els lletreros del seu local estan en castellà. Admirable la paciencia de este currante. Hay que estar tarado, tarada o tarade para dedicar tu tiempo libre a estas mierdas. Y solo una sociedad enferma y adormecida como la catalana tolera que semejantes personajes campen a sus anchas acosando y poniendo multas al personal. El PP, por su parte, ha pedido a los Reyes Magos que suspendan la entrada en prisión de Griñán por su enfermedad. ¿Recuerdan cuando se encarceló a Zaplana con su leucemia y todo? ¿No? Pues el PP tampoco. Ahora, si quieren hacer un 2x1, que lo ingresen en un hospital catalán con inspectores de la lengua. Estará atendido médicamente y será peor que la cárcel. Un grupo de sindicalistas de UGT y comisiones se manifiestan frente al Parlamento de Castilla y León y pasa esto. Aparecen dos tipos disfrazados de marisco. Pablo Iglesias le ha pedido a los Reyes seguir saliendo en la tele, a pesar de no ser nadie ya, y le han traído una serie de televisión sobre Podemos. Con tanto lío, es probable que la serie sea de pago, no apta para menores. Va a tener tanto sexo como Élite, pero aquí todos apartaremos la vista. Mira, Natalia Millán podría hacer de Irene Montero. Pasó años preparándose para el papel. Y ahora, para interpretar a Echenique, un rumba. En TV3 pidieron Aeroret y tener gracia, pero solo les trajeron Aeroret. El ministerio de Irene Montero contra los ginecólogos. Hacen tactos vaginales sin permiso, declaran. Habráse visto un ginecólogo o una ginecóloga, que las mujeres ya son mayoría ahí también, haciendo un tacto vaginal. Lo nunca visto. Habrá que pegar un toque a los urólogos. La última vez que visité uno, no me gustó. Un tacto rectal brusco, sin ni siquiera un besito. Cruel. En Venezuela, el gobierno crea unos superhéroes con la cara de Maduro para regalar a los niños pobres. Es genial. Condenas al personal a la miseria y luego les haces estos regalitos. Como aquí vamos por el mismo camino, Ricardo propone los de Sánchez y Begoña. Por cierto, Sánchez y Begoña acuden a ver el último concierto de Serrat en el Falcon. Los expresidentes se quejan de que al dejar el poder ya no les suena el teléfono. Ya verás cuando Sánchez se quede sin el Falcon. En ese concierto, por cierto, Serrat le dio una lección a uno de esos obsesos de la lengua. Li asseguro que és la primera vegada que aquest espectacle anant pel món troba algú que diu això. Li dic perquè es pugui sentir orgullós.
Moltes gràcies. Bien, por Serrat. La trama del PSOE que repartía mordidas en la Comunidad Valenciana se refería a ella como regalitos de Navidad. No quiero ni pensar a lo que se referirán con los copos de nieve. Lo curioso del tema es que mientras el socialismo valenciano denunciaba que el PP se financiaba de forma corrupta, el socialismo valenciano hacía exactamente lo mismo. Unos ecopijos intentan cerrar la M30 y un currante reacciona. ¡Hay cámaras! Me tocan los huevos las cámaras. ¡Eres tonto! ¡Me comen los huevos las cámaras! Ione Belarra tuitea que Charo está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en Nochebuena, seguido por una campaña por la corresponsabilidad de la que solo podemos decir dos palabras: todo mal. Una señora recibe a sus hijos y a su nieta en Nochebuena, deja el horno encendido con el pavo dentro y sale a beber y a jugar con la nieta. Cuando huelen a quemado, el padre y el hijo intentan sacar el pavo del horno tirando todo a su paso. Y en fin, a ver, Ione, por partes. Con ese anuncio, no es que Charo esté hasta el... no, es que tiene síntomas de Alzheimer. Su marido y su hijo tienen síntomas de Parkinson. Hay quien está hasta el... coño, o hasta los huevos de esta ministra. Ione ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Hace unos días nos presentó su nuevo pisapapeles. Ya nos había contado cómo trabaja la Fresca. Hoy esto. A ver, ¿cuándo trabaja la señorita? Pisarello recuerda que a Galileo lo fusilaron. A ver, Pisarello. Galileo murió en su cama a los 77 años, pero para eso tienes que haber ido a la escuela. Tal y como adelantábamos hace unas semanas, García Page se quejaba de broma. Finalmente vota a favor del asalto al Tribunal Constitucional y la rebaja de la malversación. Los Reyes no le trajeron un regalo, le quitaron la careta. Declaraciones del PNV. ¿Qué problema hay en incentivar la transexualidad? ¿Qué problema hay en incentivar la transexualidad? Pregunto, porque nadie ha sabido responder. Esto parece el nodo, pero no lo es. Gijón combatirá las miradas lascivas y los cachetes. Pedro Herrero añade, mirando la edad media de mi ciudad, haríamos mejor en combatir la disfunción eréctil. Cierto, Pedro. La ministra Irene Montero se niega a recibir a las mujeres que luchan por sus derechos en Irán, país que inyectó 9,3 millones de euros en la productora de Pablo Iglesias. ¿Casualidad? ¿Será por eso que Irene no está a favor de liberar a las mujeres iraníes, sino de correr un tupido velo? Hoy tenemos con nosotros a Carlos Bustos, el piloto de la nave del misterio, y a Iñaki Arteta. Con Carlos hablaremos de cosas extraordinarias, de eventos desconocidos. Carlos forma parte de una estirpe que va desde Jiménez del Oso a Iker Jiménez. Le preguntaremos si comparte apellido con ellos también. Y sobre las grandes cuestiones. ¿Hay naves más allá de Orión? ¿Vida en otros planetas? Con Iñaki Arteta haremos algo parecido. ¿Hay demócratas en el nacionalismo vasco? ¿Algún arrepentido en Bildu? ¿Sabe algún estudiante vasco quién es Miguel Ángel Blanco? Comenzamos. Con ustedes, Iñaki Arteta. Muchísimas gracias, Iñaki. Muy bien. Un placer tenerte aquí. Siéntate, por favor. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, porque además tú eres un rara avis. Para empezar, ¿tú crees que en el cine español se ha rodado la historia que ETA merece? No, evidentemente no. Se han rodado muchas cosas. No se puede decir que ha habido pocas películas de la transición. Ahora ha habido películas, sí, es cierto. Pero yo no encuentro el sentido que a mí me gustaría encontrar para que lo viera otra gente, no para que lo viera un vasco que conoce el asunto, sino para que un espectador medio español pudiera entender cuáles fueron los mecanismos que le llevaron a esa gente a organizarse para matar, qué sustento político tenían también, ¿no? Qué ideología les impulsó a hacer lo que hicieron, y que hubiera un contexto interesante y sano y didáctico para que sobre todo los jóvenes pudieran entender, ¿no? Un intento de blanqueamiento, ¿no? Porque a veces uno ve ciertas cosas y dices, ¿pero qué me estás contando? Por favor, ¿cómo me puedes contar esta historia así? Claro. Tú además lo haces con doble conocimiento de causa, no solamente vasco. Podríamos hablar también de tu libro, y ahí explicas cómo además estuviste ahí dentro, no en el entorno etarra, pero sí en el entorno nacionalista, y pudiste ver cómo era un mundo completamente distinto a cómo se vive siendo no nacionalista, ¿no? Claro, mi familia ha sido nacionalista y algunos miembros de mi familia pues han sido
han tenido puestos muy relevantes en la administración vasca y en el Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, el relato que existía en mi familia, eso cuento en el libro, ¿no? Haciendo una especie de psicoanálisis sobre mi pasado. El relato que existía en mi familia era un relato basado en 4 cositas, digamos, en 4 historias victimistas, ¿no? Que se nos iba transmitiendo, ¿no? Como este es el legado de esta familia que ha sufrido mucho, pero no solo tu abuelo y tu abuela, el Aiteite y la mamá, sino es el pueblo vasco, ¿no? Sí, el pueblo vasco. Superancestros. Entonces son cosas que, pues durante la infancia y la juventud, que claro, las cosas que vives a esas edades son extremadamente profundas, ¿no? Para la formación de uno, ¿no? Pues son cosas que las asumes como los parámetros para entender tu vida en esos años, tu entorno. Tú dices en el libro que además sentías como cuando había una situación de peligro tú estabas a salvo. Porque claro. Estabas en la otra parte del mundo, ¿no? En la parte nacionalista. Claro, pero eso me da cuenta mucho después, mucho después. Yo sabía que ETA existía, naturalmente, que ETA iba aumentando la actividad terrorista, que iba atacando a más gente, pues leías un guardia civil, un taxista, no sé qué, pero todos los meses del año. Y durante las fiestas de verano de los pueblos ahí, pues se exaltaba a los terroristas, ¿no? Se pedía la amnistía durante los primeros años de la transición, o simplemente se protestaba porque había un militante de ETA, pues le había detenido la Guardia Civil y le había tiroteado, lo que sea. Entonces, en ese ambiente, yo tenía la sensación de que, me duele pensar eso, me duele pensar que tenía la sensación de que eso pasaba a otra gente. No iba contigo. Que no iba, corrías no iba conmigo peligro. ni con los que estábamos manifestándonos por cualquier cosa de estas. ¿Vivías también esa cosa que a mí me molestaba profundamente cuando escuchaba, por ejemplo, la famosa frase de Arzayuz llamando a los etarras los chavales de la gasolina, ¿no? Como un cierto... Bueno, tampoco es para tanto. Esto, ¿no? Sí, bueno, la banalidad del mal es eso. Sí, la banalidad del mal es exactamente esa falta de dimensión de lo que es la agresión extrema hasta quitar la vida a alguien, ¿no? Se convirtió en algo bastante corriente, porque esos a los que se mataban eran personas que no eran bienvenidas en nuestra tierra. O sea, el pueblo vasco, los que nos creíamos esto del pueblo vasco, pensamos, no, estos han venido de fuera. Estos no. Y además estuvieron con Franco, luego se merecen algo, y les han matado. Algo habrán hecho, ¿no? Claro, cuando pasaba alguno de los atentados. El algo que habrá hecho es... Tremendo. Estuvieron con Franco porque eran guardias civiles, o no estuvieron con Franco, pero eran guardias civiles que eran guardias civiles, o gente que vino de fuera, o gente que era sospechosa de hablar con guardias civiles, o que se les tildaba con eso de enemigo del pueblo, ¿no? Sí, entonces había frases, me acuerdo también, famosas, no, es que ETA tiene cosas buenas porque acaba con el narcotráfico. Y no, luego me acuerdo que eran cosas que se decían absurdas. Luego me acuerdo que Saviano hablaba de todo lo contrario, de cómo se habían nutrido precisamente de esas redes de narcos. Oye, tú has vuelto con algo que a mí me interesó mucho en tu anterior trabajo y que creo que es fundamental para entender qué es lo que pasa allí y en el resto del país. Ahora veremos por qué lo digo, que es con la juventud, con la educación, en el fondo, ¿no? Sin libertad, 20 años después, y entras de nuevo a trabajar con los jóvenes. ¿Qué has querido hacer con esto? Bueno, lo que he pretendido es, no tanto, que sí, es una subtrama de la película, no tanto expresar que los jóvenes no tienen ni idea de lo que ha pasado hace 20 años, o de 20 años hacia atrás, sino de lo que es el ejercicio de que un joven que no tiene ni idea se tenga enfrente a una víctima brutal, ¿no? Y la entreviste. Sí. O sea, que quiera saber de ella y qué significa para un joven entender en primera persona la experiencia vital de una víctima, ¿no? Ese es el ejercicio de la película, pero detrás de eso naturalmente está la preocupación social, ¿no? Porque ha habido encuestas en las que se pregunta a la gente, a los chavales, incluso en un documental. Luego lo veremos, en un documental se preguntaba a estudiantes de criminología, ven que era no tenía ni idea. Vamos a ver un tráiler de tu último trabajo y luego lo seguimos comentando. ¿Y conoces nombres de víctimas de ETA?
No, o sea... no. Pero casi que tengo ganas por saber qué es lo que vamos a hacer. Tener una oportunidad así, estudiando todavía tercero de periodismo, pues... Pienso que me voy a adentrar un poco en el mundo de lo que fue ETA, en plan, saber un poco qué fue lo que pasó. Como que no me lo imagino, no me lo creo, hasta que lo ves y dices... ¿Y estás nerviosa? Sí. En esta me parece que el nivel sentimental juega un papel más importante. Pues muchas ganas de verlo, muchas ganas de verlo. Yo te lo decía porque yo recuerdo estar en Valencia viendo otro documental tuyo. Bajo el silencio, sí. sí. Y ahí ya entraba el tema de la juventud, claro. Y eso tan tremendo de que algunos de ellos, ahora hablaremos, no se enteran de nada, ¿no? Y estos días preparando la entrevista se me ocurrió hacer una cosa que vamos a ver enseguida. Y es que yo recuerdo que en ese documental planteabas eso y salías a la calle, a la salida de los estudiantes de clase, en el País Vasco, les preguntabas y no tenían ni idea de algunas cosas que a mí me dejaban completamente patidifuso, ¿no? Y recuerdo que en ese documental luego hubo una charla y una amiga común, Consuelo Ordóñez, decía, pero eso no solo pasa en el País Vasco, eso pasa en Valencia también. Toda España, sí, efectivamente. Hombre, yo creo que hay muchos factores que hacen que los jóvenes no sepan de este tema, ¿no? Uno es que los jóvenes no saben de nada en general. Bueno, nosotros... No iba a ser menos este tema. Claro, oye, cada uno que piense en su propia juventud, a ver si le preocupaba, no sé, a nosotros la guerra civil claro, o tal. Nos fuimos pues, preocupando hombre, más tarde. Nos fuimos preocupando más tarde, algunos, no todos tampoco, pero en aquella época realmente, o sea, con 15, 20 años, pues hombre, te preocupa la diversión y lo que tienes que estudiar. Eso por una parte. Ahora, he dicho lo que tienes que estudiar. Si encima, además, no te lo ponen como obligatorio, quiere decir que las cosas que se aprenden al final son por obligación. O sea, eso que es esa moda de ahora que los chicos elijan... No les pidas además buscar un libro tal y decidir ellos... Las cosas que hemos aprendido de la historia, los que tenemos más de 35 años o 40, es por obligación. Porque entraba en el temario y había que hacer el esfuerzo. Efectivamente, ¿no? Entonces, eso también falta ahora. Y además hay que añadirle una propensión ideológica explícita del nacionalismo allá donde gobierna, no solo en Euskadi, sino por ejemplo en Cataluña o en otras autonomías también, de enturbiar eso para que no aparezca la palabra nacionalismo ligada al terrorismo. Malo. Y a eso le sumamos la actitud del gobierno actual de nuestra nación de compadrear con el brazo político de ETA. Es decir, vamos a ver lo que hemos preguntado nosotros en la calle a gente un poquito mayor de los que estamos hablando y comentamos el resultado. Hoy hemos salido a la calle para preguntarle a los jóvenes, ¿saben quién es Ortega Lara? ¿Les suena el nombre Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco o Irene Villa? ¿Ortega Lara? No. ¿Gregorio Ordóñez? No. ¿Irene Villa? No. ¿Miguel Ángel Blanco? Miguel Ángel Blanco puede que sí, pero no sé exactamente. Puedo decirte que no. Miguel Ángel Blanco. No. ¿Gregorio Ordóñez? Tampoco. ¿Irene Villa? No. ¿Ortega Lara? Sí. ¿De qué te suena? De política estuvo secuestrado. ¿Por quién estuvo secuestrado? Por ETA. ¿Ortega Lara? Nada. ¿Gregorio Ordóñez? Nada. ¿Irene Villa? No. Sí. ¿De qué te suena? Del accidente de Atocha, ¿no? Del accidente, bueno, este fue, ella tenía 12 años y fue un ataque de ETA. ¿Y Miguel Ángel Blanco? Nada, tampoco. Sí, me suena, pero no sé de qué. ¿Ortega Lara? Bueno, me suena ETA, pero no sé. Sí, correcto. ¿Sí? Sí. ¿Gregorio Ordóñez? Este no. Bueno, ahora que me dices de Lara, Miguel Ángel Blanco fue el concejal del PP que secuestraron y mataron hace un montón de tiempo también. Bueno... Bueno, sí, esas cosas. Esto es Madrid, ¿eh? Quiero decir que claro, en tierra, en Valencia, hubiéramos tenido el mismo resultado. En Cataluña no te quiero ni contar. No, yo creo que se hacen selfies con Otegi, que es algo que tú has dicho también, pues imagínate. Eso es una consecuencia también de esa falta de criterio con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Que ya les parece una persona honorable, ¿no? Es decir, si
como comentaba, si el gobierno de la nación tiene como aliados al brazo político de lo que sabemos, incluso los chavales pueden saber que estuvo ligado con el mundo de ETA, pueden saber que tiene una conexión pasada, un poquito, no sabrán definirla, pero curiosa o extraña, Si los chavales, a poco que vean la televisión o Twitter o ven en un despacho a Mecha y Purú, a estos decidiendo sobre cuestiones del país, pues dirán, bueno, tan malos no habrán sido. Es un blanqueamiento en toda regla. Es un blanqueamiento. Entonces, todo eso, yo creo que eso confunde más que cualquier otra cosa, ¿no? Hay un tema generacional, probablemente, que se comprueba con un fragmento de esas preguntas que fuimos a hacer a la calle. Vamos a verlo. ¿Ortega Lara? Sí. ¿De qué le suena? Pues de que fue secuestrado por ETA y de que está en Vox, ¿no? ¿Miguel Ángel Blanco? Miguel Ángel Blanco era un concejal del PP que mató a ETA. ¿Irene Villa? Irene Villa fue víctima de un atentado de ETA y la dejó sin piernas. ¿Y Gregorio Ordóñez? Y Gregorio Ordóñez falleció en un atentado de ETA también, del PP. Bueno, ella sí se lo sabe todo. Bueno, es que los adultos no... O sea, ya en esta cuestión ya entra la geografía. Quiero decir, en el País Vasco preguntar esto, por ejemplo, sería motivo para tener respuestas un poco esquivas. Sí, ahí entraría, como tú dices, ahí entra otra cosa, entra el miedo. El miedo, claro, sí. ¿no? Porque ahora mismo tú has vuelto a decir hace muy poquito que en el País Vasco, y de hecho había hay un estudio del gobierno vasco, del propio gobierno vasco, que dice que la gente sigue sin sentirse libre para hablar de política. Un 48% de los... La mitad de los vascos no se sienten libres para hablar de política, es tremendo, ¿no? Sí, no, bueno, eso es una cosa como... Claro, ya no es hablar del terrorismo. No, de política. No, es que de política, porque la política, allí se habla, pues, como decía Franco, no te metas en política, porque, es decir, tú ya sabes, sabes de lo que no tienes que hablar, de contra el régimen. Sí. Y en Euskadi es lo mismo, contra el régimen no puedes hablar. O sea, puedes hablar de política, pues si hablas de Otegi no pasa nada, o de Bildu, o de una manifestación que va a haber de los presos, o tal, o del nacionalismo, o del euskera y tal, no pasa nada. Pero lo que está blindado es precisamente todos los nacionalistas. Es decir, nadie quiere hablar en público con una persona de un grupo al que... Si hay un desconocido en un grupo, nadie habla de esto en contra de la política lingüística o de por qué a los médicos les exigen más euskera que los doctorados y los... Este tema tampoco se habla de ninguna manera. Bueno, tú estás hablando ahora y estás abriendo un melón importante que es ¿qué ha tenido que ver en todo esto el idioma, el euskera? No, yo creo que nada, es la imposición del idioma, claro. Que es distinto. El idioma, las políticas lingüísticas. Claro, es que la gente dice, es que todo odia ser euskera, yo no digo ni las plantas, ni el euskera, ni el sol, aunque haga calor y nos queme, no sé. No, son las políticas que se hacen de imposición de una lengua que evidentemente, y también los estudios del gobierno vasco, la habla, es el idioma del 11% de la población. Los chavales lo aprenden, claro, porque no hay otro camino que la educación. No, ya se ha cerrado cualquier opción. Está cerrada absolutamente cualquier opción en castellano. De hecho, los chavales están pagando un precio alto, porque hay estudios también educativos que dicen que son de los que peores resultados tienen en su educación, cuando es una de las comunidades autónomas que más dinero tiene por estudiante. Efectivamente. Porque este es otro tema con el que se nos machaca repetidamente. A mí me molestaba mucho estar en el Congreso de los Diputados y ver cómo Aitor Esteban o el PNVista de turno nos daba lecciones desde la tribuna. Yo pensaba, pero si tienes el doble que yo, por cama hospitalaria o por chaval en una escuela, ¿qué lecciones me quieres dar si te estoy subvencionando yo a ti? Y otro de los artículos que tú tuiteabas estos días, porque te está estudiando, era el que rompía ese mantra de los buenos gestores del PNV, porque hay datos que tú ponías que son absolutamente tremendos. Desde 1980 la población aumenta en el País Vasco un 2,6%. De media, en el resto de España aumenta un 27%. Y en la Comunidad de Madrid, tú lo recordabas, un 40 y tantos %. O sea, es evidente, y que allí no va pasa nadie. En Cataluña, que el nacionalismo tiene un precio. Claro. Primero el problema de la natalidad, que eso ya tendrá otra derivada, ¿no? Es la natalidad más baja de Europa. Bueno, en España, junto a Asturias, creo. Los españoles pero dentro de Europa, de las más bajas. La sociedad más envejecida de Europa, junto con Italia, es la vasca, ¿no? La que tiene mayor proporción de gente mayor de
de 45 años y de 65 años. Entonces, una población envejecida. Claro, lo que decías tú ahora, es que estamos sobrefinanciados, sobra el dinero porque se ha vendido bien el asunto del concierto y del cupo y nos estamos llevando dinero de España para tener más recursos para la educación y para la sanidad, que tampoco es de las mejores, que ahora está pasando una crisis importante, ¿no? Y entonces, es que allí no solo no hay natalidad, sino que los jóvenes en un porcentaje grande salen, la gente licenciada sale del País Vasco a trabajar, fundamentalmente a Madrid también, ¿no? Y allí no va nadie. O sea, no, tú hablabas de, a comienzos del 22, Vizcaya pierde 5.000 personas, Guipúzcoa 2.000, Álava gana 500. Sí, son estadísticas, no es que lo diga yo, efectivamente son estadísticas, exacto, son estadísticas. O sea, eso es a lo que no se quiere enfrentar el nacionalismo, ¿no? Al deterioro de una sociedad que va a pique, además una de cada 4 personas que nacen son de madre extranjera. O sea, está cambiando ese nacionalismo homogéneo. Lo mismo está pasando en Cataluña. El desastre económico del procés ha sido brutal. ¿Tú podías imaginar hace años que nos íbamos a encontrar en un panorama como el catalán, que se complicara tanto? Porque entonces parecía que el panorama realmente complicado era el vasco, ¿no? Y de repente ha cambiado y el violento y el complicado de repente se ha tornado el catalán, ¿no? Sí, lo cual quiere decir que no aprendimos nada de lo vasco, porque ese éxodo que se ha cuantificado en el caso de 200.000 eran. El éxodo en Cataluña de las empresas, ¿no? Estos años han ido de 2.000, 3.000... En el País Vasco se fueron 200.000. Pero claro, se fueron cientos, varios, 100.000, más de 100.000, porque hay gente que es... No, bueno, pero ahora están saliendo estudios también había un estudio del BBVA y luego de unos universitarios, unos profesores universitarios, un vasco que está en Estados Unidos y otro aquí, ha salido hace poco cuantificando eso y lo que ha significado en el PIB del País Vasco. Es decir, la potencialidad que tuvo, por ejemplo, la entrada en el mercado común en el País Vasco ni se notó, ¿eh? Y luego, con el paso del tiempo, todo esto de la innovación y esto pues se escapa del País Vasco. Es decir, está desapareciendo la industria y todo eso nos hace hacer una sociedad más pequeñita, que los nacionalistas les debe gustar eso, que sea pequeñita y homogénea. ¿Tú crees que hay posibilidades de que Bildu sustituya al PNV? Hombre, posibilidades en este país hay de todo y de lo peor. O sea, ¿crees que puede terminar gobernando y sustituyendo al PNV y gobernando el País Vasco, por ejemplo? Lo digo porque, claro, uno con el País Vasco dice, bueno, yo sé que ellos están con las nueces y que no van a ir a ninguna aventura separatista porque prefieren estar sobrefinanciados. Pero a Bildu yo tengo la sensación de que esto se la pela completamente. No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, eso no se lo pela a nadie. Bueno, es no, verdad, yo creo que no se lo pela a nadie. Yo creo que son se ha dicho muchas veces y a veces pues la gente exagera. No, son la misma familia. Son el hijo un poco díscolo, un poco más extremista y el padre más... es una cosa casi generacional. Más pragmático y tal, ¿no? Entonces ese equipo ha funcionado siempre muy bien. Durante todos estos años. Y luego, claro, luego si viene de Madrid, pues ¿por qué no vas a coger, no? Y entonces, claro, ese gobierno de 40 años del PNV, pues ha venido muy bien, nos ha venido muy bien hasta los que no somos nacionalistas, porque, bueno, pues es que joder, tenemos más que nadie, ¿no? Y tal. Y por otra parte, claro, llega especie de relevo generacional, es decir, no es que sean los jóvenes porque llevan muchos años el mundo de Ribatasuna funcionando, interviniendo en la política vasca, claro, pero es cierto que ese blanqueamiento de Bildu y tal hace que los jóvenes, los que ahora dicen, no, yo no sé nada, yo no estaba cuando ETA, yo no tengo ni idea, ni sé, ni estuve, ni nada, ¿no? O sea que eso transmite un mensaje... Por eso es tan importante el trabajo que tú haces, porque yo recuerdo que el último documental, ese que vi en Valencia, provocó movimiento. Yo recuerdo que especialmente las declaraciones del cura de Lemona fueron muy controvertidas. A mí no me pillaron de sorpresa porque todos sabíamos el papel que había llevado a cabo una parte de la Iglesia allí, ¿no? Pero esto removió mucho a la gente, porque de repente vértelo contado por él con esa crudeza, ¿no? A mí me dejó bastante tocado. Claro, porque es el discurso que está asumido por el nacionalismo de base. Ya no digo el nacionalismo tiene una base importante
y como decíamos antes, indiscutible. A ese nadie le va a decir, no, Vamos a ver algunas de las declaraciones que este cura de Lemona, repito, hacía en aquel documental. Te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte estás diciendo, no, pero no está bien. A mí me revienta, ¿no? Terrorismo. O sea, aquí algunos han explotado una cosa, ¿no? Ante esta agresión respondemos con otra agresión. O sea, el que un pueblo oprimido al que quieren conquistar, pues responda pues con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Todos entendemos que eso es una guerra entre bandos, entre una nación o contra otra nación. Le han atosigado tanto, le han acorralado tanto, que no ha podido responder de otra forma. ¿Comprendes eso? Son circunstancias que necesitan de mucho diálogo, de ir admitiendo que lo hemos hecho mal, pero no por parte de los de ETA, que lo hemos hecho mal, sino todos lo hemos hecho mal. Todos dicen que estuvo mal, pero una cosa es que estuviera mal y otra cosa es que pudieras admitir que no hubo otra forma de hacer. Es que es brutal, claro, escuchar algo así por un cura, que uno espera pues algo completamente diferente, lo opuesto, absolutamente, sí. ¿no? Pero estamos curados de espanto allí, sí, ¿eh? Sí, pero por eso digo que es importante tu trabajo y el que los jóvenes estudien o vean esto, porque es una vacuna contra el blanqueamiento, ¿no? De hecho, a mí siempre me sorprendió la crueldad con la que este mundo trataba a las víctimas. Tú en tu último trabajo hablas de cómo a la limpiadora un profesor universitario la despide o pide que no vuelva a trabajar porque huele a muerto. Le dice, yo recuerdo aquellas pintadas en las que a alguien a quien se le había disparado se le decía devuélvenos la bala, o las llamadas por teléfono a las viudas. Sí, no, la falta de piedad ha sido una constante en todo esto. Incluso el gobierno, recuerdo, corrígeme si me equivoco, poniendo contenedores en lugares donde había habido también, un... Sí, sin ningún... Bueno, eso también está dando un poquito la vuelta institucionalmente, o sea, el gobierno vasco, las políticas estas de reconocer a las víctimas, claro, van enganchadas al acercamiento de los presos y al trato de favor que se les está dando de cambiar de grado y todo esto para que salgan rápidamente y que se integren en la sociedad como si no estuvieran... Y además hay un preso de ETA en mi anterior película, en Bajo el Silencio, al que el entrevistador, el joven que le entrevista, le dice, bueno, pero tú has tenido problemas en el pueblo cuando la gente sabe que tú has estado en ETA y que has estado 29 años en la cárcel, que 29 años en la cárcel no estás por cualquier cosa. Dice, no, yo estoy integrado. Hombre, pero tú no tienes... Y le insiste 3 veces y le dice, a ver, yo siempre he estado integrado, yo siempre me he sentido integrado. Y insiste el tío como diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo no va a estar integrado en mi pueblo? Es decir, esa falsa intención de reintegrar a la gente es puro humo que consiste en sacarle de la cárcel. Nada más. La importancia de la educación, hablábamos de qué mal ver a tantos jóvenes que no saben de todo aquello, pero hay algunas excepciones. Vamos a ver una de ellas. ¿Cuántas personas crees que mató, más o menos? Hostia. 500. 200. No sé. 500. Unas cuantas, seguramente. Más o menos, un número. ¿Un número? 60. Yo creo que alrededor de unas... ahora a lo mejor me cuelo, pero alrededor de unas 3.000 aproximadamente. Quizá 3.000, 5.000. Sé que es muchísima gente, pero no te sabría decir exactamente la cantidad. Bueno, ¿quién es ella? Porque a esta mujer, a esta chica, con esa edad sí que se le nota preocupada por este tipo de problemas. Bueno, mi hija se dedicó a hacer estas grabaciones, Con la chica que pregunta es una chica que sale en mi última película y entre las dos han creado un pequeño guión para preguntar a los jóvenes de allí, de Cataluña, si saben o no y tal, del asunto de ETA, ¿no? Y el resultado es bueno, pues es lo que estamos hablando, es general, ¿no? Si nos llegan a decir alguno que los miembros o los jefes de una banda como era Otegi, que llevó a cabo ni más ni menos, por ejemplo, algo tan salvaje como lo de Hipercor en Barcelona, iban a volver a esa ciudad y la gente les iba a pedir hacerse selfies. Es que, ¿qué le pasa a una sociedad que está así?
Sería de psiquiatra, creo. No, yo ni en el peor sueño, ni en la peor pesadilla, bueno, ninguno de los que estábamos en primera línea hace años, hace 15, 20 años, pensamos, no sé si pensábamos, yo otro día lo hablaba con Rosa Díez, no sé si pensábamos cómo iba a acabar esto, pero luego así no. Así no, porque para todos vosotros, y por aquí pasó Fernando hace poquito, y pronto pasará más gente que estuvisteis ahí en primera línea, haciendo algo a lo que nadie nos atrevimos, porque hay que decir que estuvisteis muy solos y el mismo Fernando nos recordaba como en algunos entierros erais tres gatos, ¿no? Allí. Yo creo que hay que rendiros un público homenaje, ¿no? Pero yo creo que a ninguno de vosotros os podría haber pasado por la cabeza que esto iba a acabar así. No, es increíble, ¿no? Y tiene que ver además con una deriva de un partido democrático que también sufrió el terrorismo, con el Partido Socialista. Que pasado el tiempo, sus dirigentes pues han cambiado de la noche al día, o sea, es increíble, ¿no? Un partido democrático que tenga las actitudes, ya no solo con el brazo político de los terroristas, que ya es bastante decir, ¿no? Sino con lo que tiene que ver con la memoria, con la memoria. O sea, ahora la memoria es algo triturable, o sea, es algo que se le mete, hay muchas cosas, se le mete manipulable, absolutamente. La conciliación, la concordia, la paz, no sé qué. Tenemos que olvidarnos de ETA, pero hay que recordar a Franco. Claro, y además, día sí, día si también. ETA ya no existe, pues ¿qué problema hay para que esta gente exprese sus programas políticos y tal? Entonces, todo eso es, desde luego no cabe en la cabeza ni probablemente ni de un guionista de hace 20 años. ¿Cuáles son las cesiones de Sánchez a todo este entorno que tú crees que os están doliendo más? Bueno, todas. O sea, eso quiere decir, en ningún momento... Porque está el blanquearles, está la nueva política penitenciaria, está el permitir los homenajes una y otra vez y seguir permitiendo eso y no hacer nada. Claro, pero todo esto empezó con Zapatero, ¿no? Sí. Con Zapatero, y ahora que se habla tanto del Tribunal Constitucional, los estatutos de Sortu, o sea, de Bildu, en el momento en que se fueron a legalizar o no, pues se legalizaron por una decisión ideológica del Constitucional, ¿no? Ahora que se habla, no, es que ¿cuántos hay en el Tribunal Constitucional que son progresistas? Del lado progresista. En aquel momento, la influencia del gobierno, y eso está, yo creo que de alguna manera probado, porque además contradecía a una decisión del Tribunal Supremo que no aprobaba esos estatutos. Sin cambiar esos estatutos, el Tribunal Constitucional les legalizó y ahí los tenemos para siempre. Quiere decir que esto viene de lejos y por eso antes comentaba, es que lo que ha pasado en Cataluña o lo que puede pasar, o por lo menos el estilo de las cosas que pueden pasar, si solo hemos vivido allí todo. Lo del Constitucional, esa deriva de esas decisiones que pueden cambiar las cosas. No, es imposible ilegalizar esos partidos, eso será... No pasó nada, fue un golpe brutal contra la organización terrorista, fue muy bueno hacer eso. Y, oye, para eso está la ley, ¿no? Y luego el deseo, en su momento de Zapatero, de querer pasar la historia como quiere pasar, en fin, nuestro presidente ahora, de pasar la historia por haber terminado con el terrorismo de aquella manera, es decir, diseñando un programa que lo estamos viendo ahora, con estas salidas de los presos y con todo lo que tiene que ver con lo que ocurre con respecto a ETA y el pasado y a su incorporación en la política, todo eso está diseñado a cambio de dejar el terrorismo. Es decir, todas las cosas que se han hecho mal con respecto al terrorismo, e incluso respecto al nacionalismo desde la transición hasta ahora, esas cosas no se ha aprendido de ninguna de ellas, se están haciendo lo mismo con los catalanes, pensando que dándoles cosas se van a apaciguar, van a cambiar el discurso. No, sabemos perfectamente que no hay tenemos manera las pruebas, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Iñaki, ha sido un placer tenerte aquí. Yo quisiera acabar, ya sé que es complicado, pero yo quisiera acabar de forma optimista. Esperemos que este 2023 sea un año de cambio de ciclo y que por lo tanto haya un cambio de gobierno y ojalá un cambio de gobierno que no vuelva a desperdiciar la oportunidad de entrar a fondo en la educación, de ayudar a eso que tú también estás haciendo, a que los jóvenes entiendan perfectamente qué es lo que pasó y que haya memoria de verdad, no memoria manipulada, ¿no? Y yo también espero que haya más cine español contando las cosas como tú las cuentas. Bueno, yo de luego voy a seguir haciendo cosas, está claro. ¿Querías decir algo? Pero el optimismo está en los jóvenes, precisamente. O sea, ese pesimismo que nos puede dar, de que a los no que saben, ya hemos visto. de que no saben,
cuando sean un poco más mayores, querrán saber. Eso pasó en todos los hechos históricos traumáticos. Y de hecho hay otro tema... Serán los que escriban la historia. Sí, y además son esos jóvenes también los que ante la imposición lingüística, tanto en Cataluña como en el País Vasco, reaccionan. Y de repente dejan de hablar una lengua que les imponen, porque a la juventud no hay nada que le fastidie más que la imposición, ¿no? Entonces es una batalla que están perdiendo, ¿no? Pero ojalá pierdan muchas más. Yo quiero darte las gracias, Iñaki, por estar aquí hoy con nosotros. Y nosotros volvemos en unos minutos. Gracias, gracias. Ya estamos de nuevo con todos ustedes. La ministra Ribera gasta más de 300.000 euros en llamarnos derrochólicos a los españoles. Rebota, rebota y en su cara explota. Ministra, derrochólica, usted. Aprobada la ley trans. Este gobierno impedirá que los adolescentes tomen azúcar o carne, pero permitirá que se hormonen, se corten el pito o las tetas. En el fondo es lógico que prohíban el azúcar. Lo hacen por nosotros, para que no nos gastemos dinero. Cambiarte el género lo cubre el sistema de salud, pero el dentista va de tu cuenta. Comienza a notarse la cercanía de las elecciones, época de rebajas. Empezaron con las penas de los violadores y malversadores y ahora siguen con el IVA. Y eso que hace unos meses decían que bajar el IVA era una temeridad. Bajar el IVA de los productos alimenticios no nos sirve. Pues ahora dicen que bajar el IVA es la solución. La Yoli es el ejemplo perfecto de lo que dice Diego en su tuit. Esta mujer es una mina. Esta misma semana decía ser una fan de los datos. Saben que me apasionan los datos. ¿Y cuántos están en eso? No lo tenemos ese dato. Increíble, ¿no? Pues es la política mejor valorada. Poco nos pasa. El gobierno de Sánchez anuncia que reformará la ley de transparencia para obligar a todos los gobiernos a rendir cuentas. Indo le recuerda que ha infringido la ley de transparencia 1.200 veces. Pero bueno, somos unos exagerados. Ni que la hubieran infringido 1.201 veces. El gobierno gasta 845.000 euros en fulares y paraguas para promocionar la presidencia del Consejo Europeo. Debieron escoger fulares por si vienen visitas de Arabia Saudí, así ya tienen el velo preparado. El PSOE justifica la rebaja de la malversación porque la corrupción ya no preocupa a los españoles. Ah, mira, ahora entiendo lo de la ley del sí es sí. Parece que no nos preocupan las violaciones. Respecto a la bajada del IVA de los alimentos, bueno, de algunos alimentos, Noé critica la medida del gobierno. Los pobres no pueden comer jamón serrano. Con un cuenco de arroz es suficiente. ¡Vamos con nuestros colaboradores! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Tony! Por favor, ¡Feliz año! No sé si no te acercas por el COVID o por otro motivo. No, porque no quiero gastar... Mira, ya está es insoportable. ¡Ay, los argentinos! De verdad, qué horror. Pesado. Cuando estaba ganando Argentina, yo pensaba en él. Digo, es que nos va a dar un coño. Bueno, pero que ya han pasado gritaste los goles de Mbappé. Pensando no en Argentina, que yo estaba ahí un poquito a favor, pero en ti. Como lo que me va, no sé si me va a compensar. Ya, no, es insoportable. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Has bajado ya de la nube? No, viví mal el cambio de año. ¿Por qué? Porque el 22 tenía que haber sido eterno. Lo llevo mal. Es de tatuaje. A todas partes con la pelota. Sí. Al lavabo, a todo. A todos lados. Abrazado, sí. ¿Y el uniforme lo llevas debajo del equipo? La camiseta. ¿Y el pañuelito? ¿Qué llevas aquí? No, ya está. Ah, bueno, este lo enseñó el día las que caras vino, de sus ídolos. ¿Ha sido algún médico que te diga qué te ocurre? Sí, pero no hay solución. ¿Está Pelé en el pañuelito? No, Pelé. ¿Para qué? Pues como homenaje. Pobre Pelé. Pobrete. Oye, ¿cómo viviste la final? Porque fue una final dura, ¿eh? Empezasteis muy bien, parecía que aquello iba a ser un paseo y de repente, como es el fútbol, todo cambió. Sí. Y debiste... No voy a decir qué, pero debiste... No, sí. Y al punto... Sí. El culo me hizo preguntas, me dijo mi mujer. Sí. ¿Cómo es? El culo me hizo preguntas. Y... Sí, de hecho los penaltis no los vi, me fui a... ¿No podías? No pude. Y me agarró, esto es cierto, terminó y me agarró un ataque de llanto de media hora. ¿De verdad? Te lo juro. Qué bonito. Te lo prometo. Qué bonito. Oye, qué bonito. ¿Cómo le gusta a la gente que yo llore? Que llores me parece precioso. Y en Instagram además puso un post que no sé si es público, lo ha puesto en Instagram,
discutía con su mujer que era mejor, ¿no? Que te den 400.000 euros o que gane el Que Mundial. tengo un argentino. amigo que se ganó el gordo en serio. Y hicimos el planteo en mi casa y le pregunté que si prefería los 400.000 y quitaba el Mundial a Argentina o el Mundial. ¿Y qué dijo? Evidentemente yo el Mundial y ella me dijo 400.000. 400.000. Y yo Estás a también. 400.000. Mi frase fue, A ti, a mí. mi frase fue, si estás a 400.000 de un sueño perfecto, ¿por qué no los tenés todavía? Claro. O sea, Sí, sí. Oh, pues, hombre. Oye, ¿Sí o yo no? tengo un amigo experto en esto del deporte que me asegura que esto estaba cantado, que estaba amañado, que tenía... No, lo ¿Quién digo es? en serio. Es Roncero. No, hombre, No. no, pero a ver... Es raro en Qatar, que haya algo cinco penaltis. ¿A quién le dieron 5 oportunidades de penalti? Argentina. ¿Quién se dejó ganar solo una vez contra Arabia Saudí? Argentina. ¿Quién quería que pasara a la historia como el Mundial de Messi? Argentina y Qatar. A ver, ayudita recibisteis. Qué envidiosillo. No, es, no, ¿eh? que responda. Bueno, no le voy a contestar nada. ¿Para qué? Oye, ¿cómo se vivió la previa? Porque, claro, yo que no estoy tan al día del fútbol, parece que sí que había como una sensación en Argentina de que este equipo podía conseguirlo, ¿no? Sí, Aunque luego sí, sí. todos sabemos lo complicado que es. Fue diferente. Esta vez la liturgia se cumplió toda. Y, todas las, viste que había como muchas coincidencias que al final se cumplieron y había una sensación, esto lo digo en chiste, pero también lo digo en serio, había una sensación diferente porque nosotros hace 8 años perdimos la final con Alemania y había una sensación diferente y había un Mesito mucho más combativo, mucho más guerrero. Y eso al final se notó. Para mí el que mira Bobo es de tatuaje. Era de Me lo voy a tatuar guerrillero. en holandés para Ándate. que queda más cool. Para que Oye, ¿y ese entrenador? También me llama la encanta, atención. Scaloni me encanta. Sí. No parece argentino, ¿viste? Que es humilde, equilibrado, Oye, un hombre verdad, de bien. puedes dejar la pelota ya que No me la estás voy a moviendo. dejar. Hay una imagen- Te la puedo prestar. No quiero yo. Bueno, Hay una imagen de cómo él cuando ganáis se va para atrás. no quiere tener ¿verdad? emoción, o sea, no, de verdad me parece un tipo Que es como maravilloso, la antítesis perfil bajo, de- la antítesis de todo lo que somos nosotros. De la locura. Ahí está el equilibrio. Bueno, ha habido imágenes y ahora podemos ir viendo algunas de ellas absolutamente delirantes de las celebraciones. Empezando por el puenting, ¿no? Sí. Que hicieron 2 argentinos. Es de locos, uno con ¿eh? más tino que otro. Sí. ¿no? Hombre, como que el Uno- segundo cayó al suelo. Sí, uno vio a Messi y el otro al Diego. Qué duro eres, Mía, Martín. madre mía. Bueno, Qué bestia. Pero el mismo que cae No luego muere, no sale muere, no sé. celebrando el tío Hasta el reventado. final. Hombre, está en la Al final. camilla diciendo bravo. Bueno, Es probable, no sé si tienes información privilegiada, que al que entra en el bus también le cayera algún que otro cate, ¿no? Porque claro, se ve como la seguridad va por él A ver, disparada, claro. entiendo que le habrán zurrado bastante, pero bueno, ¿quién te quita lo bailado, no? Claro, has estado en el bus. ¿Quién te quita? pero Perfecto. locura colectiva, lleno en redes, por ejemplo, de hombres y mujeres desnudos sin motivo. Eso no lo he visto. Bueno, Sí, sin sí, motivo y- no, el motivo... ¿Dónde había, has visto ¿no? eso? Completamente. ¿Te pasa, Martín? ¿Qué pasó? Y señoras de 70 años desnudas, Ajá. enseñando el pecho, chicas jóvenes desnudas. Pero ¿qué pasa? Cualquier ¿Qué excusa ocurrió? es buena, ¿no? La celebración Pero es La observada. desinhibición. ¿no? Vamos a ver, nunca fuimos un país muy equilibrado. Yo no sé, te estás sorprendiendo como si esperaban, estuvieras hablando ¿no? de Suiza. Kirchner No defiende. somos Suiza. Esto, ¿Qué esperabas? yo lo disfruté realmente también. Cristina, ¿verdad? Lo disfruté, sí. ¿Qué miras, bobo? Andate allá. La Kirchner Ya la estaba frase. encantada. Parece que Kitchen y compañía querían aprovechar un poquito esto, ¿no? Y hacerse con los Sí, jugadores. sí. ¿Lo Pero le consiguieron? cortaron ahí, entonces puso la foto de Maradona atrás. Porque Es verdad. no supo qué hacer. No supo qué- verdad. se enojó y sancionó con foto de Maradona. Casi pone una de Spinette, porque Sí. era un poco por desviar la atención. Pero hay que Otra imagen felicitarlos. que cogen a una persona, bueno, esto hay que ver cómo se dice, porque diríamos de A de coger, peso. No, coger. No, coger, bueno, es verdad, Época también ahí. digo No, coger. decir coger. coger es Pero ser era una- un poco conchudo, ¿no? Exacto. No puede ser. No, que levantan a una persona con un peso especialmente importante y, oye, había un comentario ahí de los argentinos, si nos pusiéramos como con este hombre... Se acaba la grieta. Se Yo acaba con la eso grieta, creo que ¿no? se acaba la grieta. Es todo un símbolo del país que deberíamos ser, ¿viste? Todos a una con el pobre hombre que trataba de festejar. Pero ahora ya se arregló todo, ganó el Mundial, se acabó los problemas económicos, Claro, ya la está. sociedad, la educación, todo arreglado. Todo arreglado. Comentábamos está. en un programa anterior contigo cómo había una
ministra que decía, oye, todo esto fuera, aquí hay que ocuparse del Mundial y lo demás Tuvo proyección la señora, la ¿Sí? verdad que vio muy bien el juego, ¿no? O sea, sí, es cierto, lo habíamos hablado. No bajará el... Sí, 3 años y medio faltan, pero sí. Que aparte nos robaron medio año porque somos el único campeón de 3 años y medio, estoy juntando firmas. Claro, Sí, claro, pero a ver, Martín, para que el próximo sea también en... Estos comentarios que te hace con la chaqueta de piel preciosa, Toni. ¿Qué os parece? Muy bonita, Burdeos, muy elegante. ¿Sí? Pero esto es para que te quede claro que no volvemos a hablar del Mundial. Sí, no, esto acaba hoy. Vamos a ver si yo lo voy a ir colando. No, Martín, Oye, no. cualquier excusa va a entrar. No le Hemos sacará- pasado la bola. Es muy duro. Vos tendrías que haber venido de celeste y blanco, no te digo más nada. Bueno, sí. Estás guapísima, ¿eh? No hubiera querido, pero ¿qué opinas de España? ¿Qué opinas? De España como selección. Sinceramente, por favor, sinceramente. Ya está, con esa sonrisa yo Pero creo cortito, que sea cortito. No, porque yo creo que el problema está es que ahora, para mí España había encontrado identidad, como Brasil la tiene, como Italia la tiene, haya clasificado o no, y yo creo que ahora no se tendría que plantear la identidad de España, no puede volver a la furia, no se puede volver atrás. Yo creo que se tiene que seguir con una idea mejorada, obviamente haciendo goles. Y que no les metan a ellos también. No solo el Lo mismo, tiki-taka, pero con un poquito goles. de tal, ¿no? Pero fue sin Es que segunda, no se yo lo creo. dijeron a los chicos que So había que ir a claro. marcar. Bueno, dejemos ya este tema Sí, porque es que basta, no lo basta, soporto, basta. no lo Gracias, soporto. Toni. Yo le veo Basta, esta sonrisa basta. que se le va a quedar durante todo el puñetero programa al tío, porque míralo. Míralo cómo ríe. En fin, frikis catalanes. Uy, sí, Ahora no vamos hay. a reírnos. ¿Cómo que no hay? Por favor, en el monólogo lo has He contado. estado contando algunos. Sor Lucía Caram, ¿Pero por monja enamorada de Artur Mas, no es ser friki eso, ser el expresidente del Círculo de Economía y llevar en el coche Una del careta. copiloto la careta de Puigdemont todo el día en coche con el hola y le habla, o sea, estamos mal. ¿Pero qué ha pasado en Aquí hay una Cataluña? mujer Es otra que cosa. tiene experiencia, porque estuvo casada con un catalán, ¿o no? ¿Cómo están? Feliz año, felices reyes. Yo estuve casada con Ricardito. Bofil. Ricardito, yo le llamaba Ricardito y como exmujer de catalán, sí hacen cosas raras. Ah, sí. ¿Por qué? ¿En la intimidad? Ricardito era como un superhéroe cuando estaba con él. Paulina, no te caigas, por favor. Pero que... Que te vas a caer, que te vas a caer. Ya me has hecho reír, luego me regañas. Bueno, vuelvo a Paulina, a ver. Sí. Ricardito era un superhéroe, pero este superhéroe no volaba, iba agarrado. Porque era catalán y iba agarrado. Qué mala idea, tío. Ay, perdón. Delante de perdón. un catalán. De verdad. Perdón. Oye, me da mucho miedo cuando dices, espera un momento que me has hecho reír, vuelvo a Vuelvo Paulina". al Es como papel. si te Es poseyeran. como el Tú me das un llevo en miedo. el coche a Puigdemont. No, eso es igual, es lo mismo. Te falta meterte en el maletero. Oye, y estaba el karateka también, ¿te acuerdas este que se ponía delante de tal? Y Lo empezaba- mejor es la fotografía de la señora pegando la bronca a la policía con un bolsito de Chanel que Sí. venía de comprar. Le falta el- de la le marca faltaba- Chanel, una cosa. Le faltaba el servicio detrás, quizá con las bolsas Es del impresionante. súper o Ahora, cualquier cosa. esto lo hemos visto, lo volveremos a ver, prepárense, y las elecciones que nos querrán dar sobre No, es que catalanismo. va a ser una turra todo este año otra vez con el estaban callados, algunos en la cárcel, habían aprendido un poquito Nada, la lección nada. y ahora esto sacándolos, Mira, indultándolos ya se digo, ponen chulos. Y ahora Lula otra vez. tiene 37 El coñazo. ministros. Sánchez 22. ¿Por qué 37? Porque ha colocado a todos los que le han votado. Como haga esto Sánchez, ese rufián de ministro ¿de qué? ¿De qué sería? horror, ¿De yo deporte? qué sé. No, porque el hombre No, no. deportes no, porque está un poquito... A Otegui de tiro al arco. No, tiro no, pero esto ya pasó, lo comentábamos aquí con Chencho Arias y hablábamos de cómo en la ONU en derechos humanos estaban los peores países posibles y yo le comentaba cómo en el Parlamento Vasco estuvo Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues Josu Otegi lo Ternera. mismo, un Ministerio de Derechos Humanos o algo así para que continúe el blanqueamiento. Vamos a cambiar de tema un momento, vamos a ir a algo... No sé si más divertido o no, porque algunos nos habéis enviado un auténtico drama, porque os hemos querido preguntar acerca de los regalos de Navidad, algo con lo que yo empezaba el monólogo. Vamos a verlo. Estos son los 2 regalos que me ha hecho mi mujer en las últimas Navidades. La pregunta ¿es motivo de divorcio? Messi, vintage, hasta aquí muy bien. Miró,
2. Papá Noel, me la compraste en agosto. Todavía hay esperanza. Reyes Magos, que son 3. 2 cosas. Tengo esperanza en ustedes. Segundo, Francia. Feliz Navidad. Qué pejiguero, es que es un horror. Es un personaje. Yo como he sido mala no me han traído nada. Algo habrás hecho ahí. Mira, pues una pelota, Esto qué me va a guay. costar un divorcio. Oye, inspectores de la lengua. Bueno. Prepárate tú, Martín. Sí, porque a ti Me siento te fuera de tocará. lugar. Esto va, Hombre, como claro, vuelvan a a ver. gobernar, lo vamos a sufrir en todas Catalán, España. ¿cómo lo llevas? Mal. Pues los inspectores vigilan, hospitales, hasta en cementerios dicen, no habla catalán. No habla directamente. Claro, pero y en los mercadillos, ¿qué? Pues ¿cómo lo vamos a hacer si ahora en vez de decir, a la venga niñas, que las tengo las braguitas a €1? Las calzas. A la venga nollas, que tengo las calcetas a €1. Bien, muy bien, Así. muy bien. Y vendo muy bien. cosas de marca también, de Dona Gabacha, de todas cosas. Dona A la Gabacha, venga nollas. Nollas, Que muy me lo bien. quitan de las mans. De las, Me lo quitan de las mans. Más o menos, pero lo intenta. Pues lo he intentado. Con 5 minutos más le inspector, no me subvencionan. multe, por favor, no me multe. Esto va a ocurrir, prepárense. Esto va a ocurrir también. Hombre, pero si ya está. Ahora, fijaos, el catalán cada vez lo aprenden menos jóvenes. En Barcelona, por ejemplo, imposición es- lo habla menos de un 25% de jóvenes, y es por lo que tú dices. Claro, pues la imposición a los jóvenes termina fastidiándoles, a la gente en general nos fastidia que nos impongan. Otro tema, Podemos, la serie. Bueno, está muy interesado aquí Martín y ella. ¡Qué temazo! Van a hacerse... ¿Pero esto qué son? ¿Celos de la serie de Sánchez y han dicho yo quiero una? A ver, Supongo. es ficción. A ver, vamos a ver, aquí hay temazo, porque Claro, solamente claro. viendo los cruces que ha habido entre toda la cúpula, Hay como decíamos salseo. aquí, o la cúpula, A ver, aquí va a haber tomate. Nos La ponemos cosa es... en situación, Sí. ¿de acuerdo? Hay que hacer una Serie de Podemos. ficción sobre Podemos. Trío. Imaginaos que una se llama Irene. Sí, que por un suponer. Por un suponer. Otra Tania. Uy. Y otra Lilith. Y luego hay Pero estrellas esto- invitadas. Y hay un macho alfa que se episódicos. llama Pablo. Pero esto Tú eres casi... Pablo. José Pablo. José Pablo. Venga, empieza la situación. Vale. José Pablo Emilio, que usted estuvo haciendo esa vaina por ahí con esa Tania. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. No, pero hay trama, se pueden hacer series de muchas cosas. Claro, pero estamos ya rozando el culebrón venezolano, ¿no? Porque claro... Venezolano, nada menos. Y con Alrededor. esos nombres, Lilith es un nombre precioso ¿Qué para un actor culebrón. podría ser de Pablo? De Pablo yo veo a Anabel Alonso, sí. ¿Ah, sí? ¿A Pablo? Muy- le veo muy... ¿Un cambio de sexo de Anabel? Sí, bueno, tampoco. Sí. Le veo. ¿Y a quién pondrías de Irene Montero? No sé, ahí Yo a ya. Julia Bueno, Gutiérrez Cava. Ay, por favor. No, bueno, tiramos. Hablábamos de Natalia Millán porque como trabajó en el súper, en la serie... Qué malo, qué lengua. ¿Alguien Dice, se tiene acuerda del Súper, de experiencia. esa serie? No, es de estas actrices que se ha preparado el papel, ¿no? Durante mucho tiempo. Oye, pues si se hace la Echenique serie... decía en el monólogo que podría hacerlo una rumba. de estas. Eso me ha parecido. Me echa una risa. Se puede hacer como en 7 vidas, Tony, que se puedan dar collejas también, ¿no? Pero una pregunta, ¿es verdad que va a haber una serie? Sí. Pero ¿y alguien tiene algún dato? Pero esto en Argentina no pasa. Tú dices siempre que todas estas Argentina cosas... ya es una tira de por sí, o sea, no necesitamos... Claro, no Sí. necesitas... Pero no sabía que... Una serie de ficción. Como Cuéntame, una cosa así, pero... Sí, como Cuéntame, pero en vez de Podemos, pues Pudimos. Pudimos. Seguro que está Rouras detrás, ¿verdad, Tony? Pudimos. Rouras fijo, Sí, siempre En el está. pasado y todas las tramas, y las que no... Pues si está ficcionado... Empieza no en la solo se universidad, basará. son o sea, que jóvenes. no solo habrá 3 estrellas, 3 actrices protagonistas y un protagonista hombre, luego habrá episódicos, Claro. habrá personajes secundarios. Hombre. Spin-off, que eso hay que tener cuidado. Ahora, el Hay spin-off que tener con- mucho cuidado. Pablo con- tiene un amigo. Con la ministra de Trabajo, haciendo ahí... Claro, luego se otra pelea serie. Pablo con el amigo y monta otro partido. Claro, Errejón. otro spin-off. Es que tenemos Eso es Claro, y toda que la salga trama. otra serie de esa serie que se llame Yolanda. Yolanda. Claro, también. Yolanda. Que me han dicho que se presenta a las generales. Hombre, Lo claro. publicaba el ABC. Pero bueno, esto Lo que, está cantado, sí, pero lo que ¿no? no se sabe es si con su partido, con Podemos, como agregada del PSOE, Con Pudimos. pudimos. Vamos a Pero esperarlo, dígalo. A ver, es que no puedo adelantarlo aún. No tiene datos tampoco, ¿no? No tengo. Le faltan datos.
no estaba, no lo sabía, no. Ya. ¿Qué sabe usted? ¿Sabe algo? Nada, poquita cosa. ¿Y por qué ese abrazo tan efusivo con Lula? Pero con Lula y Ese con todos, se manoseo, arrima, la ministra se pobre arrima. Hay que expandirlo por todas partes. ¿El qué? El amor, sí. Hay que ¿A Lula? abrazarse. A todo el mundo, a usted incluso. No, Venga, deje. venga. Deje. Yo de Lula vigilaría si aún tiene la cartera, porque está buscando financiación. Ministra, deme a mí un beso como se lo da Sánchez, que le coge así la cara. A ver, hácelo. ¿Cómo hace usted con Sánchez? Yoli. No. ¡Oh, qué bonito! Muy bonito. No era solo el beso Qué lo que yo bonito. pretendía. Yo pretendía esta cosa que tiene la ministra. Vale, repito. Sí, tú por aprovechar cualquier cosa. Pedro, qué guapo. Esta cosa es muy tocona, Sí, ¿no? sí, es tocona. Pero es cariño. Pero toca es amor. la misma reacción que traiciona, o sea, es peligrosa, ¿eh? Pero a mí yo esto lo hago y me dirían, usted está invadiendo mi espacio. Ella es Yoli. Perdona si te he invadido tu espacio. No, pero yo te soy has facilón, yo soy Te facilón. has ofrecido y, Y aparte, me he dado la golosonería y no he La podido. golosonería. Yolanda, ¿por qué es tan tocona? Pues porque es mejor ser tocona que no ser tocado. Eso es verdad, es cierto. Pero es cierto. Y yo creo que además fue a buscar financiación, evidentemente. Allá. Vamos. Oye, vamos a ver favor. un momento otro de los regalos y luego seguimos comentando el último tema. Pues este es el mejor regalo que me han hecho en mi vida, que es venir al Monasterio de Piedra a cerrar el año y ver estas maravillosas cascadas como el Baño de Diana o esta que es la Cascada de la Caprichosa de más de 30 metros de altura. Fijaos qué maravilla de la naturaleza. Sí. Este es Pecker, Precioso. que está ahora mismo ahí detrás de la cámara realizando todo esto. Uno pensaría que en la naturaleza Pecker estuvo tranquilo, ¿Qué va? calmado ¿Qué y tal. va? Y parece que no, que a Pecker la naturaleza Lo que le relaja es realizar. Exacto. Cuando sale a la Luego va naturaleza, a la naturaleza y es como ¡vaya! Pero qué bonito es el monasterio de, señor. ¿De piedra y de piedra. ¿Y sabes por qué se llama de piedra? Porque estaba hecha de corcho, vamos. No tiene nada que ver. A ver, es cuéntanos. porque pasa por ahí el río Piedra. Si es que no vais por el Siento que mundo. se estáis emocionando Y por parezco cualquier cosa. argentino O sea, y aparezco- todo Él se sigue emociona. con esa sonrisa que parece que esté fumado. Hoy está como por encima de todo, pasa, Martín? flotando Venga, que te aquí ves, en el estás programa. Nada me emociona. No, Para mí ya no hay un mañana, momento. no hay Ya nada hay que me mañana, emocione. ya no hay mañana. Quieto, Oye, quieto. Es derrochólicos. Derrochólicos. Yo creo que lo somos un poco, ¿eh? Sí. Ahora, es que es feo eso, ¿eh? Que un ministerio para que ahorremos energía compare a los derrochadores de gas y luz con alcohólicos. Sí. Es feo. Es fea la idea de comparar un enfermo con eso. Sí, sí, Y además que hagan está con la tira ahí El negra en los anonimato, ¿no? ojos, el Como que es tan anonimato. terrible lo que haces como que hay que esconderlo. Como si la gente, con el precio que tiene la luz, estuviera por derrochar luz, ¿no? O sea, yo En el creo que todos último nos... año 2022, Moncloa ha gastado en luz, pabellón de la Moncloa, 1.300.000 euros. Y eso que Toma había ya. cable puesto fuera Por en la favor. farola. Imagínate si no llegara. Que Sánchez pincha la luz. Mónica, por favor. perdón, por perdón. favor. No, ese Porque fue Mónica lo algo- dice, yo No, le no es creo. creíble, ¿no? Yo la creo. A ver, Belén, de esto se Vamos sale a ver, se sale de todo en esta vida. hasta ¿me del entiendes? derrochólico. Hombre, si yo he salido, tú puedes Eso es salir. verdad. No, es que hay gente que de verdad para calentar ahora la tostadora lo que hace es que pone en el cable ahí debajo la tostada. Eso es derrochar. Eso es derrochar. No grites, por favor. No te excites. Yo Me das Pero miedo. ¿en qué derrochan ustedes? No, hombre, en todo. Alegría. No, de la luz y gas y eso Yo no creo hay. que ya nadie no hay- derrocha. no hay Un catalán manera. derrochón, No, ojo ahí, ¿eh? un O sea, catalán. yo creo yo tengo que- bidet, ¿eso es derrochar? Sí, El claro. bidet ¿Para qué derrochar usas gas. el bidet? Yo rebaño el jabón del gel, cuando ya se ha acabado le echo agua y luego Muy también bien. en la gasolinera salto encima de... Para la gotita, última la Y gotita. luego toda la manguera, como si una anaconda estuviera comiéndose una vaca. Y yo, eso es lo Yo único que... reconozco que cuando me tomo un café yo nunca uso azúcar y me llevo el No. azúcar a casa. Ah, muy bien. Bueno, Sí, eso es robar, entiendo. no es... Es robar es directamente. robar poquito, Ay, ay, ay. poquito, Sí, sí, pero... sí. Venga, Martín, confiesa, más allá de ¿Alguno robar el pagáis la mundial. luz en Argentina o...? No, nosotros ya estamos... Lo único que nos importa es el próximo mundial. Estamos pensando Qué en pesado en es. el 2026. Tony, ¿y tú qué? Podemos no tener ¿Yo luz, qué no de tener qué? nada. Derrochólico. No, yo no. Hombre, yo creo que estos años han sido las primeras veces en la vida que hemos estado vigilando en casa. Es como, cariño, ahora no pongas la lavadora o no pongas el tal, que hay que ponerlo Bueno, a tal hora. El día de Año Nuevo teníamos la luz más baja del mundo. Sí. En casa parecía una fiesta. Qué suerte, Los yo velas. niños, pero hay luz en esta casa, sí, hijo, Nosotros sí, llevamos pero no 3 la- porteros y usamos 1 en el mundial.
3 por 3, pesado, ahí, claro, ahí tienes derrochar. Pero eso es derrochar. Eso es Claro, derrochar. Eso es ahorro. Por Eso es ejemplo, ahorro. el agua es algo ¿Por que qué hay que 3? ahorrarla, porque algún día a lo mejor no la tendremos, nos dicen, pero ¿tú te han regañado, por ejemplo, Tony, alguna vez porque estás tardando mucho en ducharte? Sí. Porque Bueno, las no, chicas- sobre todo yo se lo digo mucho a mi hijo que se mete en la ducha. Hubo una época en la que yo tenía que Pero animar a mi hijo a que ¿sabes se duchara. se mete, no? A la ducha tu hijo. Tengo cierta experiencia previa que podría... Porque El mío hace lo todos mismo. hemos pasado por ahí. Abres el baño y es tenemos Londres. un Pero pasado. bueno, las chicas que nos tenemos que lavar el pelo, pues tardamos un poquito más, Bueno, pero pues a hay lo que mejor estar los hombres ligeritos. también necesitamos ahí para arreglarnos un poco Más el cuerpo. deberían ducharse algunos. ¿Has ido en metro a las 8 de la mañana? No. Pues deberías. ¿Y tú? Tampoco. No, por favor, lo fundé yo, el metro de Madrid, prácticamente. Estaba Alfonso XIII y Estaba Alfonso XIII y Albert Castillón. Pero, Alfonso XIII. pero oye, que O es Alfonso verdad. XII, no sé ya quién lo inauguró. No tenemos ningún ejemplo para no derrochar. No, hombre, estamos Los que tirando derrochan la son pasta, gastando dinero. Antes os decía lo de Moncloa, 44% más de derroche en energía, luz y gas, en complejo de la Moncloa desde que está Sánchez en 4 años. ¿Qué derrochar? ¿Qué es derrochar para el resto y ellos no? No, hombre, no. Aquí no hay nadie que dé ejemplo. Mira, la ministra de Transportes se va a Valencia a inaugurar una campaña de coger el autobús en la ciudad para ser ecológico. Y va en AVE. Sí. ¿Qué es lo lógico? Bien, pues deja el AVE y coge un Falcon. Y se va en Falcon para hablar de cómo ahorrar en autobús. Bueno, hoy veía ecológico. yo como en una noticia como también Yolanda se fue porque claro, Yolanda tenía que ir a ver lo de Lula, Viajó muchísimo fuera como últimamente. fuera. Entonces sale Yolanda recibiendo al rey. Y yo digo, oye, no pueden ir en el mismo avión. ¿Por qué Yolanda tiene que irse unas horitas antes y aparecer ahí recibiendo al rey y no aprovecha el viaje y se van juntos? Supongo que estaría, como tú dices, en otros Sánchez se va a Canarias para hacerse unas fotos paseando entre la gente por las calles de Canarias. 2 Falcon vuelan en vacío, porque él venía de otro lugar, y luego hay un derroche tan Hay una brutal. noticia que a mí me gustó mucho de una mujer a la que yo admiro mucho, que es nuestra reina Sofía. Maravillosa. Y sale en un avión de línea regular. Claro. Y low yo cost, dije, si puede. sí, Es señor, muy habitual. esa es una señora Y low cost. dando una lección como tiene que ser. Muchísimas gracias. Vamos a ver un último regalo que quiero que veáis conmigo, pero os doy las gracias como siempre. Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Espero que ustedes también y nos vemos muy pronto, ¿vale? Hecho. Y tú borra esa sonrisa. Muchísimas gracias basta a ya. todos. Pasa, Martín. Vamos a ver ese último regalo. Hola compañeros, yo para los Reyes me había pedido silencio y los Reyes me han traído unos cascos de eliminación de ruidos. Misterio. Desaparecen 3 colaboradores y aparece un centinela. El centinela del misterio. Carlos. Buenas noches. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que íbamos a encontrarnos, ¿cuánto tiempo después? 33 años. 33 añitos hace que este señor y yo coincidimos en televisión española era, en el programa de Hermida. El programa de Hermida. Madre. Yo estaba enchufado en informativos. ¿Tú estabas enchufado? En informativos, enchufado. Enchufe de los de la época rodillo socialista Sí. en toda regla. Estaba enchufado en informativos y tuve la suerte de conocerte, pero sí nos hicimos buenos amigos. Sí. Fui a tu debut en Los 80 son nuestros, Ujú. en teatro, con Concha Velasco, en Carmen, aquel qué buenas programa, toreras. bueno, estamos para hablar de ti, pero aquel programa era una locura, lo de Jesús con todo el personal, las 4 horas en directo que nos sacábamos allí al día, aquello fue una grandísima experiencia, pero estamos aquí para hablar de ti. A sus órdenes, don Tony. Oye, El Centinela del Misterio, que es un exitazo, has hecho algo muy complicado de conseguir y además en un terreno, oye, hablábamos de Jesús Hermida, pero tú eres heredero de gente como Jiménez del Oso, como Iker Jiménez, sois gente que habláis de una serie de temas, ¿no? muy especiales. ¿Tú cómo te definirías? Como un escéptico. Ah, encima te Un defines como un escéptico redomado. Mira, cuando todavía guardo algunos amigos de la época de RTV, Ajá. más de Radio Nacional, y cuando me propusieron hacer un programa sobre misterio, yo dije, pero si yo soy escéptico, si yo prácticamente no me creo nada, ¿no? Y me dijeron, algunos me dijeron, vas a fracasar, claro, porque hay que contar las cosas con convencimiento. Y sin embargo otros me dijeron, no,
Ese va a ser su éxito. Ese va a ser el secreto, ¿no? El que no te cuelen cualquier cosa. Y no se equivocaron. Me han colado muy poquitas cosas, ¿eh? Algunas me las han colado, otras me he dejado y otras han sido sin vaselina. Pero Tony, sí, de verdad. Últimamente he leído algo acerca de eso. Pero claro, tú estás en un terreno muy complicado en el que puede aparecer cualquier friki a contarte una cosa, cualquier locura, y no es fácil torear con... Veo que estás a la última. Sí, hombre, claro, yo procuro estar todo el día informándome, pero no es fácil lidiar con esas cosas, es muy complicado. Fácil. No es nada fácil. Si das voz a alguien que te cuente una historia que es rocambolesca y que no se la cree ni él mismo, porque le das voz. Y si no le das voz, Tony, porque eres un sectario, porque cierras la oportunidad o capas la libertad de expresión a ciertas personas que pueden tener el mismo derecho que cualquier otro a contar su historia. Sí, a contar algo. Pero aparte de escéptico, ¿cómo definirías el periodismo que tú haces? Complicado. ¿No? Sí, es un periodismo... Porque yo lo pensaba al escribir y digo, ¿cómo le presento? ¿Qué digo? Pues es que... Periodismo del misterio, periodismo... Porque hay otros que podían empezar a pensar esotérico, que no es para nada. No, ya, pero por eso yo estaba quitando todo eso y diciendo, bueno, entonces, ¿con qué me quedo? Pues mira, quédate con que el Centinela del Misterio se llama el Centinela del Misterio porque el Centinela del Misterio, la crónica negra, la historia y el esoterismo o lo paranormal quedaba un título muy largo. Sí. Entonces decidimos que fuera el Centinela del Misterio, Tony. Claro. Porque si nos vamos a la RAE y vemos lo que significa la palabra misterio, pues engloba todo eso y muchísimas más todas esas cosas. acepciones. Pero el Centinela del Misterio nació desde el escepticismo y nació un poco para lavar la cara a esas vacas sagradas que se pensaban que éramos tontos. Yo soy un admirador, es que has nombrado dos justo, que son de los pocos que admiro. Uno es don Fernando Jiménez del Oso. Es que yo lo recuerdo de mi niñez, y era como verle con esa pose tan especial que tenía, con esa manera de hablar, con ese tono con el que él introducía los temas. Con esa sensatez. Sí, lo era. Era un tipo muy serio. Sí. Y Iker Jiménez. O sea, yo he hecho tanto de menos Milenio 3, el famoso Milenio 3 de la cadena SER, no te puedes hacer una idea cuánto lo he hecho de menos. Y eso que lo que hace, lo que está haciendo, tiene un mérito. En este sector, tiene un mérito. Que hay magufos, le he visto a que hay gente que viene a servirse. Luego hacer giras en teatros y ver unas colas en los teatros que decías, qué barbaridad, lo que ha conseguido este hombre, ¿no? Gente Y sabes cómo empezó, ¿no? No, bueno, pues sustituyendo a los de Carrusel Deportivo. ¡Ostras! Un verano. Y se tiró 17 años en la SER. Eso dice mucho. ¿Sabes? Los que critican a Iker, yo no tengo por qué, no tengo ninguna necesidad de hacerle la pelota a nadie, nunca lo he hecho, porque además tampoco soy mitómano, con lo cual, pero sí admiro lo que ha hecho y a dónde ha llegado. Y tiene todo, absolutamente todo mi respeto. Yo tuve la suerte de conocerlo, ¿eh? Recuerdo una noche en Ibiza cenando con él y con Juan Luis Cano, que es buen amigo suyo, y la verdad es que tanto él como su mujer me parecieron dos personas extraordinarias y que vivían todo aquello que nos contaban, porque sois gente que lo vive y que vive en este mundo y que está continuamente hablando de este tipo de cosas y que me lo transmitían con unas ganas, ¿no? con una intensidad que a mí me impactó. Así es. Antes me has presentado a tu hija, si me permites que lo diga, porque estaba por aquí. Claro que sí, es mi hija, es mi productora, es mi asistente personal, es todo. ¿Ah, sí? No me muevo sin ella. Ah, vale, no lo sabía. No, yo he introducido el tema por otra cosa, porque en tu casa estarán escuchándote todo el día de este tipo de cosas, ¿o no? ¿Tú cortas? No. No, para nada. Además es que no me gusta. Yo ni me escucho siquiera. Hago el programa, se graba el programa de radio, se emite, procuro no mirar los premios que nos hemos llevado últimamente a finales del año 2022. Son representativos porque dicen mucho, porque son premios de la audiencia, porque nos hemos convertido, Tony, en el programa de radio, podcast, en la plataforma principal más comentado, más mediático. ¿Cuántos os escuchan? Bueno, depende del programa. Por ejemplo, tenemos el honor de, con un programa sobre Alcácer, llegar a ser el segundo podcast más escuchado de la historia. ¡Wow! ¿De la historia? ¿Qué me estás contando? ¡Qué barbaridad! Antes hablábamos de cifras y hablabas en iVoox solo 160 y tantos mil personas. El Centinela del Misterio en iVoox solo 163.000 suscriptores, y luego depende del tema. Tony, hay gente que le interesa muchísimo
la parapsicología, Claro, hay gente luego que le gusta dependiendo más del la tema que toques. criminología y hay gente que le gusta más una conspiración más que un tonto un lápiz. Claro, ahora Perdón, hablaremos de No sé eso. si ahora se puede decirlo de tonto un lápiz y es peyorativo Sí, con tanto con mensaje el lápiz estúpido. o con el tonto. Con las dos cosas. Con las Antes dos hablábamos de que tú y yo nos conocimos hace 30 y tantos años 33. allá en el Pirulí. En que el era Pirulí, donde en Torre España. trabajábamos. ¿Cuándo te adentras en este mundo del misterio? En el año 2016. ¿Hace nada? ¿Hace nada, Tony? ¿Por qué? Si cuando ocurre lo de Televisión Española, es que lo he dicho bien claro, fue un enchufismo en toda regla, ha pasado tiempo, ya, podemos decirlo así de claro, y cuando pasa lo que pasa en Televisión Española y los cargos que estaban puestos allí, pues cesan a Pilar Miró, la directora general. Me acuerdo mucho de Pilar. Pues todos los que estábamos allí... Fuera. Pues prácticamente fuera, y más los que veníamos enchufados. ¿Y entonces entras en el mundo de la radio? No, yo directamente me pongo a trabajar, busco un trabajo en el mundo de la sanidad ambiental, me saco mi título de técnico superior en sanidad ambiental, monto mi propia empresa y hasta el 2016, que me aburría como una ostra, porque la empresa va bien, la empresa va sola, Tony, es más estorbo. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué hago? Joder, pues ya con la edad que tenía, pues en el 2016 yo tenía ya 47 años, digo, pues ¿ahora qué hago? Joder, pues tío, si la montaña no viene a Mahoma, pues va la montaña más, al revés, o como se diga, ¿no? Sí, da igual. ¿Y qué hice? Pues montar mi propia productora y crear una serie de programas. Pues curiosamente, un exitazo el Centinela del Misterio. Pero en esa época tú ya estabas preocupado por estos temas, los seguías especialmente. Pues sí, porque a mí me saltaban todas las alarmas cuando escuchaba ciertas cosas que sabía perfectamente que eran fraude, que nos estaban tomando el pelo, como el último caso Humo, que ha hecho una serie Movistar que es un auténtico desastre y una auténtica cutrería. ¿Cuál es ese caso Humo? El caso Humo, ¿no te acuerdas? Año 66, me parece, en Madrid, en Aluche. Yo tenía un año. Dos sinvergüenzas que se inventan que ha habido un ovni y que ha llegado un ovni a la zona de los castillos de San José de Valderas, a esa zona, ¿no? Y se sabe que eso fue mentira, que no existió, que un tal José Luis Jordán Peña se lo sacó de la chistera y lo que quiso fue dar notoriedad. Bueno, pues resulta que ahora, con el paso del tiempo, un tal Manuel Carballal, al que adoro y que es colaborador mío, un tal Manuel Carballal, en esa época, descubre la superchería, descubre el fraude, que aquello todo fue un montaje para ganar dinero, entre otras cosas mucho más graves, y bueno, el instigador de todo, José Luis Jordán Peña, reconoce que eso fue un fraude, y con el paso del tiempo, cuando ya casi todo está cerrado, y Humo simplemente es un vestigio de 4 farsantes, pues resulta que así, por arte de virlo que Movistar se saca una serie más falsa que un billete de 3 euros, más mala que un dolor, porque además, porque además ya de por sí, cuando tú ves la carátula de la serie y ves un botijo con ojos de extraterrestre o con ojos de marciano, ya no da seriedad. Es como la película Platillos Volantes. Eso es una tomadura de pelo. Y no nos olvidemos que con Humo muere gente, ¿eh? Hablas de algo también que tiene que ver con las conspiraciones. Hoy en día se hablan mucho de temas y hay muchos personajes a los que se refiere la gente siempre como algo peyorativo de los conspiranoicos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las grandes conspiraciones de las que te gustaría hacer un programa o de las que has hecho un programa o de las que te gustaría averiguar la realidad? El 11 de septiembre. ¿El 11 de septiembre? De hecho, nosotros hemos hecho 2 programas sobre el 11 de septiembre y uno de ellos está premiado por una productora muy importante de Nueva York. La emisora se llama Mega FM y está premiado. Para mí es una conspiración en toda regla, pero hay muchas más. ¿Cuáles más? Pues mira, la muerte de Kennedy. Es otro tema, es una conspiración absoluta. Yo creo que en mi opinión, el 11S es un atentado de falsa bandera. Y también, en mi opinión, por supuesto, la muerte de Kennedy para mí es un magnicidio de Estado, desde las propias cloacas, y yo apuntaría directamente al vicepresidente. ¿Y aquí en España? Bueno, aquí en España hay una que me vuelve. ¿Cuál? Hay una que me vuelve. Pues por ejemplo, sin ir más lejos, otro 11, pero en este caso el M. Y hay una que es brutal, que no por menos conocida, es menos importante. El incendio del Hotel Corona de Aragón. Ah, vale, creí que ibas a hablar del incendio del Windsor. Del Windsor, que fue también algo... yo creo que todos nos quedamos un poco de... A ver, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Mira, vamos por incendios, el del Corona de Aragón supera con creces al Windsor.
Sí, sí, el Hotel Corona Aragón, primero no fue un accidente. En ese hotel, el día que sale ardiendo, estaba media familia Franco, es año 79 creo recordar, estaba media familia Franco y se estaban entregando los despachos de la Academia Militar de Zaragoza. Ese hotel estaba petado de militares. En esa época, el gobierno de Adolfo Suárez estaba dando prebendas a ETA, dando prebendas a los nacionalistas, Sí, a aquí Carlos estuvimos Garaycochea. hablando con la secretaria que había en esa época en Moncloa, junto con Suárez, y nos contaba cómo el ruido de sables con todo lo que estaba pasando con ETA y todo era absolutamente Tony, si se les inquietante. ocurre decir que ese hotel fue el incendio del Corona Aragón, si se les ocurre decir en ese momento que fue ETA, con 80 y tantas personas que murieron, se monta una muy gorda, pero claro, sale un auténtico incompetente, que era el gobernador civil de Zaragoza, Francisco Laína, el archiconocido Francisco Laína, que luego está por ahí metido también en los temas de Alcácer y en cosas peores, sale diciendo que nada, a las 3 horas de sofocar el incendio, sale con todas sus narices y con todo su papo, diciendo que el Hotel Corona Aragón, nada, está demostrado que fue un incendio accidental y que se originó en las cocinas del hotel. Falso. Es que no podías haber esperado. A las 4 horas estaban los bomberos mandando un informe donde aparecieron 3 focos del incendio. Apareció Napal, que es un acelerante. Y, joder, por favor. ¿Y el Windsor? Joder. Yo recuerdo el día en Madrid de ir por la Castellana y lejos de aquello y ver eso y no dar crédito. ¿Cómo se puede quemar un bicho como ese? Recuerdo las imágenes de gente dentro como recogiendo documentos o no sé qué. Sí. A ver, Tony, échale un par y tráete al expresidente del BBVA. Ah, sí. Ese sabe más, ese sabe muchísimo. ¿Por qué? Por eso fue uno de los principales beneficiarios de que se quemara el Windsor, entre otros. Pero yo te voy a decir una cosa, el Windsor nadie se cree que se incendió por arte de birlo-birloque, nadie se cree que fue un accidente, nadie se cree. Van a culpar a la única señorita de Deloitte que estaba ese día en el edificio trabajando por una La colilla. pobre. Venga, por favor, eso no se lo cree ni el tato. Lo que me acabas de decir de los dos, que había unas plantas más abajo del incendio. Mira, yo tengo la suerte de conocer y de ser amigo del último bombero que salió del Windsor. El que dijo, esto se quema, esto no lo vamos a poder apagar. Así es que vámonos, que nos la estamos jugando. Aparte la que se encontraron ahí en Deloitte, esto es de traca. Mira, por partes, cuando los bomberos llegan, el Windsor era un edificio ya muy antiguo, estaba en rehabilitación sobre todo con temas contra incendio, ¿no? Y cuando llegan los bomberos, los techos se le caían encima. Vamos a ver, un rascacielos de estas características, los primeros que tienen que tener los planos son los bomberos. No los tenían. En Nueva York es obligatorio. Cuando ellos entraron, tenían unos planos de lo que eran las plantas diáfanas que tenía alquiladas Deloitte, la famosa empresa de auditoría Deloitte. Bien, nada correspondía. ¿Por qué? Pues mira, el Windsor apagaba la calefacción los viernes a las 8 de la noche y la encendía los lunes a las 8 de la mañana. Pero había mucha gente que se quedaba trabajando allí los fines de semana. Si no había calefacción, en verano eso era un asador y en invierno, perdón por el símil, y en invierno era un auténtico iglú. ¿Qué ocurre? Que empezaron a calentarse como... Tanto Deloitte como todas las empresas que tenían plantas alquiladas en Windsor, pues hicieron lo que les dio la gana en sus plantas. Tabicar, poner equipos de aire acondicionado y equipos de calefacción individuales sin estar en plano y sin nada. Con lo cual se encontraron tabiques, se encontraron pladures, se encontraron, bueno, moquetas. ¿Y aquellos que aparecían por ahí después de que se fueron los bomberos? Pues ahí voy. Aquello se convirtió en una auténtica tea porque nadie sabía qué había ahí. Es que nadie sabía si había calefacción, si había aire acondicionado, si había... Nadie lo sabía. ¿Me vas a decir tú a mí que en las plantas donde más el incendio estaba más fuerte, más agresivo, podía haber 300, 400 grados? Y en las plantas donde se ven, que algunos tontos de ABA dijeron que eran los fantasmas del Windsor. Fantasmas, sí, menudos fantasmas, relacionados con algún organismo oficial. ¿Tú te crees que puede haber debajo de un incendio personas, cuando en esa planta concretamente podía haber más de 100 grados? Las personas que estaban en esa planta, Tony, tenían trajes inífugos, sabían lo que estaban haciendo, y te digo más, no eran bomberos porque este bombero que fue el último que salió del Windsor, porque es que no podían, se les había ido de las manos, lo dijo bien claro,
Cuando nosotros tenemos una cuadrilla trabajando, en el momento en que decimos abandonamos el edificio porque no lo podemos apagar, hacemos recuento. Hicieron el recuento 2 veces, estaban todos los bomberos, no eran bomberos, no eran trabajadores de... ¿Quién sería? ¿Qué estarían cogiendo? Pues está claro, los que hicieron el butrón por la zona de Azca, con una cizalla, se metieron y trataron de rescatar los documentos que les interesaba rescatar, o viceversa, o de que se asegurarse que se quemaban los que se tenían que quemar. Y ahí Deloitte sabe mucho también, la Comisión del Mercado de Valores... ¿En qué investigación has empleado más tiempo, más energía? En el Windsor. ¿En el Windsor, precisamente? En el Windsor, en el Corona de Aragón, en Humo, en Belmez de la Moraleda, las caras de Belmez. Mira, yo respeto mucho las creencias, y con la Iglesia hemos topado, ¿vale? Pero las caras de Belmez son un fraude brutal y la gente las venera. Pero tiempo, yo creo que el Corona de Aragón, el edificio Windsor me ha matado. Me ha matado. Y tengo una exclusiva que no puedo dar porque soy periodista. Te la vas a guardar para el programa. Me la tengo que guardar para el programa por respeto a una productora amiga mía. Pero si supieras... Lo respeto. Si supieras... ¿Y cuál fue el misterio más fácil de investigar? Porque también habrá alguna vez que dices, ostras, esto lo he encontrado rápido, ha sido fácil. Pues es que... Bueno, esos los olvida uno, ¿no? De los que se acuerda uno más son los que cuestan. Mira, y los complicados. Cuando yo te decía que lo complicado, uno de los más complicados era Humo, no ha sido por la facilidad a la hora de descubrir el fraude, ha sido por lo complicado del tema, porque con Humo murió gente, porque no se puede denominar Humo como una secta esotérica o una secta ufológica, pero tiene tintes, Tony. Entonces, pero probablemente el más fácil de descubrir la trampa, sí, también Humo. También Humo. Sí, estaba claro. Hemos ido a la calle a preguntar a la gente acerca de algunos de estos temas, que nos comentaran o que nos preguntaran qué temas de estos son los que más les llamaban la atención o los que más le hubiera gustado descubrir, como yo te he preguntado a ti. Vamos a ver lo que nos han dicho. ¿A quién no le gusta una buena peli de misterio? Pero, ¿y si los secretos vienen por parte del gobierno que nos ocultan cosas con esa intención? ¿A que ya no mola tanto? Vamos a preguntar a la gente si realmente cree que los gobiernos tienen secretitos. ¿Usted cree que los gobiernos realmente guardan secretos? Seguro. Hombre, claro que ocultan cosas, seguro. Lo que no sabemos cuántas. Yo creo que no. Que nos cuentan toda la verdad. Creo que sí. Deberían, por lo menos, ¿no? Deberían. ¿Usted cree que los gobiernos nos ocultan cosas? Por supuestísimo. Es posible que algo nos oculten, pero no tengo ni idea. Si usted pudiese elegir algún secreto así a voces, como por ejemplo el asesinato de Kennedy que se pudiese resolver, o el tema de los ovnis y que sacaran toda la información que tienen, ¿cuál le gustaría que fuese? El de los ovnis, sin lugar a dudas, porque cambiaría la historia de la humanidad. No sé, lo de los ovnis estaría bien, sí. ¿Y valen los secretos de los gobiernos si dicen o argumentan que es por nuestra seguridad o habría que ser 100% honestos? Yo creo que habría que ser honestos. ¿Por qué? Pues porque es mejor saber las cosas con antelación que no te pillen por sorpresa. Yo pienso que según qué cosas se pueden decir o no, no solo el gobierno, sino cualquier persona. Tiene que saber bien lo que se dice, ¿no? Que la verdad no es siempre el camino correcto, hay que saber cómo. Por supuesto, eso pienso yo. Bueno, yo es que creo que si es por la seguridad, bueno, pero no creo que sea. En este gobierno me imagino que no, que ocultan muchísimas otras cosas. Bueno, me sorprende, había mucho personal ahí hablando de los ovnis. No sé dónde leía yo que era curioso que en la época en la que todo el mundo lleva un móvil a mano, una cámara de fotos, de repente vemos menos fotos de ovnis que nunca. Pero mira, Tony, tú mismo, ¿tú te acuerdas los años 70, 80, 90? Veíamos muchas fotos borrosas, ¿no? Había vídeos. Ahora es muy fácil. El Yeti también ha dejado de aparecer, ¿no? Ha dejado de aparecer todo. Yo hace que no veo grabado por, bueno, las famosas psicofonías. Sí. Hace que no oigo una psicofonía como Dios manda, años. Hace que no veo un vídeo de espectros en las ventanas, de fantasmas, de... ¿Por qué? Porque ahora tenemos tantos medios técnicos para descubrir si un vídeo es falso, si una psicofonía está trucada. No lo hay, qué casualidad. Que es curioso también cómo esto hace que cambie el género, porque de alguna manera esto incide en los contenidos con los que vosotros trabajáis, ¿no? Ya hay menos de eso y más del Windsor, de lo que dice la gente de que me oculta el gobierno.
hemos vivido ahora unos años de ocultamiento de información y de deformación de la realidad muy potente. Total. No solo aquí, sino en todo el mundo, alrededor de la pandemia, ¿no? En todo el mundo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y yo creo que todos nos hemos terminado abrumando con la información, con los cambios, con lo que nos decían un día, luego lo cambiaban al día siguiente. ¿Tú crees que esto a la gente le ha afectado de alguna manera? Bueno, lo veremos en las urnas. Dios quiera que sí. Pero no solamente en las urnas, me refiero a que... Ostras, yo veo a gente con unas paranoias y con unas neuras y con un miedo encima. El miedo se está utilizando mucho políticamente, ¿no? Y yo veo a mucha gente que se ha quedado tocada incluso con todo esto. Lo ves por la calle, ¿no? Y supongo que a ti también te llegarán testimonios o encontrarás a gente más preocupada de lo normal. Allí, en el Centinela del Misterio, que como bautizó Manuel Carballal es una atalaya de libertad, no capamos la libertad de expresión a nadie y nos cuentan cada cosa. Es verdad que está más relacionado con el tema, como hemos dicho antes, con el tema de misterio, con el tema de las conspiraciones, con el tema pues en sí, lo que no te diría más allá, porque bastantes, yo soy de los que piensa que al más allá no hay que tenerle miedo, ni a los fantasmas, ni a los muertos, hay que tenerle miedo al más acá. Al más acá y a los fantasmas que nos gobiernan o que nos desgobiernan. Es curioso y que están porque, aquí, y lo digo porque antes has hablado de él, y a ti te pasa igual. Es curioso que vosotros que estáis en ese género del misterio, sois los que habéis, en el momento de la pandemia, dicho cosas que luego habéis podido reivindicar como ciertas y que fueron completamente rechazadas en el momento en el que las decíais. Bueno. ¿No? Y es curioso que haya sido la gente que se dedica a este género la que se haya podido permitir tener ese espacio de libertad cuando en un informativo o en cualquier red social era absolutamente impensable. Mira, Tony, yo recuerdo uno de los primeros programas que hicimos en pandemia, lo tuvimos que hacer desde casa, porque los estudios de grabación estaban cerrados, etc. Y recuerdo que hablamos de COVID-19, y el COVID-19, pues, que llevábamos aproximadamente 1 mes o 2 meses en pandemia, ¿no? Y yo recuerdo que 2 de mis invitados, Juan José Sánchez Oro, uno de los grandes que estarán aquí con nosotros en el Centinela en 7NN, o el capitán Alcaide, médico, decían una serie de cosas que nadie se las podía creer. Es más, luego en el foro del programa, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo que millones de afectados? ¿Cómo que miles y miles y cientos de miles de muertos? ¿Cómo que no sé qué? Bueno, es que los primeros negacionistas fueron las personas del poder, las personas del gobierno que empezarán diciendo que es una gripe normal, tal. Luego nos han tratado de negacionistas a la sociedad, pero ellos fueron los primeros, los que negaron el fenómeno, los que decían que se estaba exagerando. El propio encargado, Simón, de llevar todo aquello que decía que 1 o 2 contagios. Cada meme que se le sacó más que merecido. Sí. Pero es cierto. Y yo recuerdo ese programa cuando lo terminamos, lo colgamos en online, lo metimos en la plataforma de podcast iVoox, que los comentarios de la gente se echaban las manos a la cabeza. Que no, hombre, que esto no puede ser. Bueno, pues se cumplió cada una de las cosas, supuestas barbaridades que se soltaron en ese programa en su momento, se cumplieron una por una. Oye, si quisieras viajar en el tiempo, primero, ¿para adelante o para atrás? Ostras, Tony. Ay, yo es que... ¿Tengo que decir una de las dos? No, para atrás. Para atrás, preferirías. Para atrás. ¿Y qué época? La Edad Media. La Edad Media. Oye, así me enteraría por fin si la sábana santa es auténtica y dejaría de pegarme con Fernando Paz, con Santiago Vázquez y con tanta gente que dicen que es auténtica. Ajá, y tú escéptico. Yo, no, hombre... Fernando dice que sí y tú escéptico. Bueno, Fernando, a ver, yo no voy a discutir con Fernando. No. Porque yo tampoco. Me puedo ver de patitas en la calle al día siguiente. Con lo cual, si él dice que la sábana santa es auténtica, me lo creo. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Ya ves que aquí te respetamos mucho, pero te conocemos también y no queremos discutir contigo. Yo le quiero con locura, ¿eh? Ya, yo también. Quiero con locura. No. O sea, a la Edad Media, para ver, entre otras cosas, si eso es real. Por ejemplo, es una época muy curiosa y muy oscura de la que sabemos muy poco y sobre la que hay... muchas cosas. Yo es que justo hace 2 días leía un hilo en Twitter que me pareció muy interesante, que desmontaba un mito que ponía a todos en la Edad Media como unos auténticos guarros. Sí, hombre. ¿Sí? Sí, hombre. Anda que no salieron de ahí. Oye, no tendrían medios, pero no eran tontos. No, para Y te digo más, estoy convencido que en las pandemias, que había muchas pandemias en la Edad Media,
Los responsables en su momento las gestionaban mejor que se las han gestionado aquí. los que lo en gestionaban pleno 2020 aquí. o 2022. O sea, al pasado y a la Edad Media. Al pasado y a la Edad Media. Ningún otro momento especial. Bueno, a lo mejor al futuro, pero... Si me dejas elegir... A ver, la película, yo soy un friki. ¿Cuál? Back to the Future, de Regreso al Futuro, de la trilogía. Soy un puñetero friki. De hecho, mi estudio de radio está decorado de Está decorado con todo, de DeLorean y de todo, ¿no? Qué Soy un grande friki. pareja esa, Sí, la sí, de sí, los sí. dos. Entonces sí me gustaría ver una maldad. Sí me gustaría ir un poquito al futuro. No mucho, ¿eh? Porque los fantasmas atacan al jefe. ¿Te acuerdas de la película esa? Sí, sí. Bueno, la novela de Dickens, Cuentos de Navidad. Ahí ya tanto no. No quiero que me martiricen. Pero ver un poco de todas las cosas que he hecho mal. Pero, Tony, ver a dónde vamos a parar. Como pero decía eso que Marco pasaba Antonio Solís. en Regreso, eso de él, de poder ver en aquella fantástica película a los padres y tal. Que mola. Eso molaba mucho. Eso. O verte a ti incluso. O verte ya a con ti 70 ya palos. mayor, esa... Pero si me das a elegir, me voy a la Edad Media. Bueno, pues si me das a elegir a mí, y con esto cierro la entrevista, a no ser que quieras decir algo especial para despedirte. Una cosa muy pequeña, nada más. No, que estoy deseando empezar a hacer el Centinela del Misterio el 7 de enero. Eso iba a decir, que si me piden a mí, yo quiero viajar al futuro y ver el primer capítulo de esa fantástica serie que vamos a poder ver aquí en 7NN, con este señor, con Carlos Bustos, al que no veía desde hace mucho tiempo, y su Centinela del Misterio. Gracias. Y nos vamos, como cada día, con una actuación musical. Hoy recibimos a J. Bejarano, cantante y coach vocal especializado en covers desde muy temprana edad. Pero no solo eso, es actor, es presentador y hasta speaker de la selección en el Mundial de 2006. J. Bejarano con Arena y Sal. Dos llamas a punto de quedarse en nada, anónimos en un vagón de cualquier metro vacío. Descubro que el tiempo pasa, empiezo a verlo claro.
Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Una preciosa canción, sí señor, muy bonita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y quería aprovechar para hacerte un par de preguntas. Primero, de tu largo proyecto ese de La Línea. La Línea, sí, bueno, banda con la que llevo 30 años pisando escenarios en España y fuera de España, dando conciertos aquí y allá. Hoy en día, pues muy enfocado también al sector empresarial. ¿Sí? Trabajamos. ¿Qué es lo que hacéis? Pues hacemos muchas convenciones, entregas de premios, cualquier cosa que necesite una banda, un entertainment. Apunten. Como yo. Apunten. Alguien que haga, sobre todo, interconectar a las personas. Ajá. Es muy importante, que a veces hace falta eso en cualquier evento. Yo soy el hilo conductor. Me llamaba mucho la atención eso y me llamaba mucho la atención también otra cosa, porque tú conectabas con uno de mis grandes ídolos, con uno de los grupos que yo creo que para mi generación son uno de los tótems de la música, como es Queen, como es Freddie y todo su trabajo. Y tú, y quiero que lo cuentes porque la gente a lo mejor no lo sabe, has estado durante mucho tiempo y seguirás estando muy conectado con ellos. Muy ligado a Queen. Yo creo que, mira, yo empecé en la música tocando la batería por Roger Taylor, la batería de Queen. O sea, yo empecé con 13 años a tocar la batería, de hecho tenía las muñequeras del Wembley 86, tenía. Qué bueno. Luego dejé de tocar la batería y ya quise ser un poco Freddie Mercury, cantar, además, toda esa energía que tenía. Tuve la suerte, años después, que me cogieran en un casting para ser uno de los actores del musical de Queen, con el que pude estar en... ¿Cuánto tiempo estuvisteis con ese musical? Que tuvo un éxito brutal. Hoy en día sigue en activo, porque ha vuelto, pero yo estuve 3 años de gira por toda España, batimos récord de audiencias, era el primer gran musical que salía de Madrid, y batimos, vamos, hoy en día todavía tenemos algunos récords, 3 años de gira y 1 año en Madrid, en el Teatro Häagen-Dazs. Qué bueno. Y bueno, justo ahora, ya que comentar lo de Queen, he de decir que tengo un espectáculo nuevo que es un tributo. Más que tributo, es un homenaje con mi visión de cómo veo a Queen. Un espectáculo temático que se llama Legend. Legend, que es basado en la vida de Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon y Brian May, Queen. ¿Te gustó la peli? Me encantó. Estuvo bien. Mira, yo ya se me sale. El concierto, ver cómo hacen el concierto, cómo es toda la película, cómo cuentan la historia, para ti que conoces al dedillo después de haber estado tanto tiempo trabajando sobre eso, debió ser una experiencia ver la película. Yo te digo una cosa, empezó en el cine, la fanfarria de Warner, pam, para, con la guitarra de Brian May, yo ya estaba llorando. Wow. Yo no había empezado la película y ya estaba llorando. O sea, ya, con lo cual el late fade ya fue como... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tony, déjame que vuelvas a tener, dime. Que desee a todos vuestros televidentes un feliz 2023 y a vosotros en particular, a 7NN, todo lo mejor para este 2023. Muchísimas gracias. Cuando tengas trabajos, ya sabes que aquí estamos dispuestos y deseando que vengas a contar. Será un placer venir. ¿Vale? A veros. A todos ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, aguantando a nuestros colaboradores, que hoy, lo digo por Martín, ha estado un poquito pesado, un poquito sobrado el argentino con su Copa del Mundo. Pero Albert y Mónica han estado como siempre y hemos podido tener una charla muy interesante tanto con Iñaki como Carlos. Les esperamos el sábado que viene. Gracias por estar ahí.